Muy bienvenidos, amigos de LDP Magazine. Sean todos muy bienvenidos a este tercer conversatorio 2020, donde nos encontramos con algunos amigos nuevos y con algunos ya de antaño. Así que sean bienvenidos, como les digo, a estos conversatorios que originalmente iban a ser en los cafés literarios en Providencia, pero por las circunstancias que todos conocemos, lamentablemente no se han podido realizar. Pero aquí estamos de manera online para conversar con distintos amigos de distintas partes, para ver cómo, desde nuestro punto de vista, ver directamente cómo ha evolucionado el cine de ciencia ficción a nivel latinoamericano, qué es lo que están haciendo y cuáles son sus producciones en este minuto. Así que vamos a estar esperando sus preguntas, respuestas, las vamos a estar dando en el aire, porque esta es una conversación que siempre hacemos directamente con nuestros seguidores. Así que ya podemos empezar a compartir, amigos, en sus sitios web, en sus, ¿cómo se llama?, en sus propios blogs, esta transmisión en vivo. Vamos a empezar saludando a nuestro panelista estrella de siempre de LDP Magazine, Terrence Graham. ¿Cómo estás, Terrence? Hola, muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar acá con ustedes hoy. Me da mucho gusto que estén acá también gente de Latinoamérica, Rodrigo, Alejandra, todos ustedes, para ver un poco en qué estamos. Y me da mucho gusto ahora que nos dicen que estemos encerrados, parece que nos comunicamos más que nunca. Y me da mucho gusto que podamos empezar esta charla como si fuera un conversatorio en una sala de algún centro cultural o algún centro comunitario. Muchas gracias, bienvenidos a todos y bueno, démosle, Roberto. Así es, comencemos por las damas. Tenemos con nosotros a la señorita María Alejandra. ¿Cómo está, señorita? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, con Rodrigo, con Jesús, con Cristian. Un abrazo muy grande de compartir con colegas de Latinoamérica, de Chile. Para mí un gusto enorme poder compartir con ustedes este espacio. Así es. Ya tenemos también a nuestro amigo ya de años, Rodrigo Yuri. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Roberto. Siempre... Bueno, es la segunda vez que estoy en un programa de LDP y por supuesto, entonces, la primera vez fue hace un año, fue antes de que se pusieran a cantar el himno nacional en un eclipse, así que a partir eso de ahí... dejó la escoba. Sí, eso fue mal agüero. No, cambió la línea temporal y ahora estamos en esta otra realidad que es apocalíptica. Entonces, nada, es otro contexto y aunque a veces un año parece poco, este año ha sido extremadamente largo. Feliz de estar de nuevo acá y gracias. Y bueno, también muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con mis bueno, algunos colegas, editores, no sé, Alejandra, Cristian y Jesús. Nos vemos. Dale. Nos vemos. Directamente desde Teoría de Omicron, nuestra revista hermana de LDP Magazine, el señor Cristian Londoño. ¿Cómo está, amigo mío? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias por la invitación. Les agradezco a todos ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar en compañía de los hermanos chilenos y también acá de Alejandra, ecuatoriana, ¿no? Y que más conversando de ciencia ficción, de algo que nos apasiona a los 6, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y aparte en estos momentos, como bien lo ha dicho Rodrigo, bastante de ciencia ficción lo que estamos viviendo con el famoso COVID, ¿no? Así es, hay muchas cosas que nos están tirando, pero muy fuerte con esta cosa del COVID-19, pero eso no nos ha quitado las ganas ni la creatividad, así que aquí estamos todos tratando de seguir adelante con todo esto y ser lo más creativo posible desde casa. ¿O no, estimado Jesús? ¿Cómo estás por allá? ¿Cómo están todos, muchachos? Aquí estamos. Hace tiempo que no nos veíamos. Creo que la última vez que nos vimos fue justo las últimas transmisiones que se hicieron en vivo. El estudio. Íbamos escapando de la pandemia. De hecho, justo después tuve la oportunidad de juntarme y reunirme con la gente de ASIF. Fue justo todo en el momento exacto. Después hubo que confinarse, encerrarse. Y bueno, aquí estamos ahora. Una vez nos vemos las caras. Por aquí yo creo que va a ser mucho
cómodo, y este va a ser para hacer tanto nuestros programas que van los días jueves como programa como tal, los conversatorios y próximamente otras sorpresas más que sean ligadas directamente con Culto Secreto y con Mundo Viñeta, cositas que vamos a ir viendo de a poquito en todo esto. Así que comencemos, pues, amigos míos. No vamos a dar la lata como siempre de que se nos van siempre como 20 minutos preguntando a cada uno cómo se nos ha tratado la pandemia, cómo lo están pasando. No, vamos directamente al grano, dijo el dermatólogo. Amigos, ya, ¿qué son las últimas producciones que ustedes están haciendo en este minuto? Rodrigo, por tu parte, ¿qué estás haciendo? Muchas gracias. Bueno, en enero terminé la colaboración con el proyecto de Recognizing Fascism, que es una publicación, una antología en proyecto que es norteamericana, y a partir de ahí, desde que se dio el Vamos, que fue hace como un mes, he estado bastante involucrado más bien en la campaña, no involucrado, yo no soy el editor ni mucho menos, pero sí apoyando la campaña de difusión, el Kickstarter del libro, de la antología. Y eso por un lado. Y lo otro, mi gran deuda con Michel Devy, la editorial Sitch, que he sido absolutamente incapaz de terminar el libro que les comprometí, una novela corta. Así que ahí estamos trabajando para lograr cumplir mi compromiso con Michel. Y eso por ahora, pensando que quizás a fin de año ya empezar un proyecto ya más... pensando quizás un poco, tú sabes que con Alcif estoy encargado de liderar lo que va a ser la delegación chilena a Washington 2021, Justamente. a la Worldcon, y estoy pensando un poco en eso, en cómo diseñar algún tipo de producto que podamos ofrecer allá, y es con mayor tema. Oye, ¿cómo va eso a todo esto? Porque con el cuento de la pandemia hemos tenido que retrasar muchas cosas, hemos tenido que dejar cosas de lado. Por ejemplo, nosotros íbamos a celebrar ahora en el Centro Cultural de España los 30 años de Ficcionautas Asociados, y esto va a tener que quedar en stand-by hasta el próximo año, porque de aquí no creo que de aquí hasta el año pase algo. ¿Me estás preguntando por la Worldcon específicamente? Sí, justamente. Bueno, la Worldcon de este año fue totalmente virtual. No sé si tuviste la oportunidad de verla con Martin ahí liderando, y fue totalmente virtual. ¿Qué pasa con Washington? Hasta el momento vamos físico, vamos presencial, teniendo claro que si no se puede va a tener que ser virtual como este año, pero hasta el momento vamos presencial. Paradójicamente, sin embargo, el principal conflicto que se está teniendo en este momento no tiene que ver tanto con, bueno, tiene que ver con la pandemia, pero indirectamente, y es el hecho de que el hotel que se había contratado para realizar la convención está al borde de la quiebra precisamente por falta de o sea, ya hay movimiento turístico, entonces yo creo que por ahí es como extraño, la situación es muy paradójica, muy extraña. Bueno, eso. No está es una paradoja casi. Muchos hoteles están quebrando, centros turísticos y un montón de otras partes que uno, aunque no lo pensara, están viendo muy oscuro con el panorama. Así que, pero bueno, vamos a ver qué más va a pasar. Javier, ¿cómo vas tú por allá con tus producciones? Todo lo que estás haciendo en este minuto. Tratamos de ir lo mejor posible. Yo en un par de meses ya me fracturé un dedo de la mano derecha, entonces tuve más o menos varias complicaciones y ahora no puedo mover los dedos de manera independiente, y avance increíble, créanme. Así que en cuanto a terminar de trabajar algunos proyectos, estoy muy, muy estancado. Pero, sin embargo, justo antes de que esto sucediera, estábamos terminando de ver los detalles de la novela que queremos sacar este año, que es una novela cyberpunk. Porque claro que estamos en 2020, consideré que era el año propicio y necesario para poder sacar esta novela. Está lista hace varios años, que ahora se revisó, se vio todo lo que había que ver y estamos trabajando los detalles finales. Y por suerte no necesito tanto para eso ambas manos. Ya. En cuanto a los libros que se vienen, vamos bien. Donde tiene que estar, le sigue gustando, la gente sigue consumiéndolo, mucho más lento, claramente, por el tema de la pandemia, que se afecta, pero va funcionando. También tratar de, por ahora, escribir
para poder agarrar de nuevo la mano, está tratando de escribir cuentos relativamente cortos, para gente que está tratando de hacer antologías, para gente que está tratando de buscar ese tipo de cosas. Y de repente, colaborar en una que otra antología nunca está de más y realmente es divertido. Entonces, como dentro de mis intenciones lo que puedo hacer, estoy tratando de disfrutarlo, de no dejar de lado lo que a mí me encanta, que es escribir. Es complicado. Sí. Miguel Ángel González nos está saludando. Hola, Miguel, un gusto que estés por acá. Así que tu participación es muy bienvenida, así como tus comentarios y preguntas a nuestro panel que está en este minuto en pantalla. Cristian, ¿cómo vas tú por allá? ¿Qué has hecho estos días? Yo estos días he estado yo, bueno, siempre soy bastante disciplinado, entonces he estado dedicándome a seguir puliendo textos, a seguir puliendo cosas, ¿no? Sí, ya he tenido un poco la costumbre de seguir avanzando en mis proyectos personales, ¿no? Y además yo tengo siempre el gusto, la predilección por hacer novelas, que es algo que me gusta mucho. Un poco el cuento y el relato lo hago en menor medida. Entonces para mí siempre es más la constancia, la permanencia. He estado avanzando, ahorita tengo una novela que terminé, que mandé a un editor a ver qué sucede, otra novela que está por culminar, por cerrar también, y también avanzando en un proyecto que tenemos con una editorial la editorial se llama Duendes, que te lo doy como primicia, que estamos también por perfilar una antología de ciencia ficción ecuatoriana, ¿no? Ah, qué buena. Que sería el primer género. En el género sería entre las pocas que existen, pero la idea es abundar y avanzar en dar una panáptica grande de la ciencia ficción. Más que de partir de una convocatoria, la idea nuestra es partir como lo hizo en su tiempo el libro Visiones Peligrosas, ¿no? ¿Se acuerdan de Visiones Peligrosas? Que asumía y él pedía los cuentos a los autores que se consideraba en ese momento que podrían tener alguna relevancia dentro del género. Esa es la idea, ¿no? En este caso. Igual la idea es ponerlo en distribución gratuita para que todo el mundo tenga acceso y un poco fomentar la ciencia ficción. Hay que recordar aquí la ciencia ficción en el Ecuador no es un género bien visto para empezar porque está alejado del canon. Y dos, también el tema la ciencia ficción todavía no es que ha terminado de despegar aquí en el país. Todavía sigue siendo el patito feo de la literatura. Sí. Bueno, dejé a María Alejandra al final por una cosa muy sencilla, porque aquí la mayoría se dedica a escribir historias para más gente más adulta, más mayor, pero no está pensando en hacer cosas directamente para los más pequeños o para los adolescentes. Y eso es lo que esta dama lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Así que cuéntame, ¿cómo nace esta inquietud para escribir para los más jóvenes? Bueno, a mí me encanta escribir para los niños, las niñas y los adolescentes. Realmente mi mayor producción literaria es dirigida para ellos. Precisamente antes de que caiga la pandemia, estaba justo por lanzar una novela que se llama El pez más viejo del mundo, que la recibí físicamente, la recibí físicamente hace pocos días. Es una novela de tinte fantástico. Pero bueno, básicamente yo amo escribir para niños, niñas y adolescentes, es lo que he hecho desde hace bastantes años, y algo que estoy haciendo en este momento es precisamente escribir una serie de cuentos para adolescentes de ciencia ficción. La historia nació a partir de este cuento que fue publicado en la Maratón del Cuento de Quito. Acá se hace una Maratón del Cuento, que es un evento muy grande, masivo, para que los niños, las niñas y los adolescentes disfruten de la literatura en general. Y se eligen de varios autores en un concurso en el que también se pide un jurado internacional que elijan cuentos, y pues este fue uno de los cuentos que se publicaron gratuitamente y que se regalan, uno de los 10 minicuentos. Entonces se regalan masivamente a los chicos para que vayan como un tema para poder fomentar la lectura, y era un cuento de ciencia ficción. Y de ahí, leyendo el cuento, pues me nació la idea de seguir justamente metiéndome en esta historia y poder realizar varias historias a partir de esta, ¿no? Porque da para hablar mucho. Se llama Los ojos del cyborg, y es un libro un cuentito, para niños de entre 12 y 13 años. Ha gustado mucho acá.
¿Y por qué gusta mucho? Porque a los adolescentes, a los chicos, les gusta mucho la ciencia ficción y la fantasía. Es algo que también creo que es importantísimo que se explote, porque es uno de los géneros favoritos de ellos. Solo ustedes tienen que ir a las librerías y ver lo que se vende para ellos, lo que más compran, y es fantasía y ciencia ficción. Es algo que a ellos innatamente creo que les gusta, porque no está su cerebro cerrado con racionalidad, sino son muy imaginativos y se sienten muy a gusto con este tipo de literatura. Uh-huh. ¿Has publicado otras cosas por tu parte o esta es tu primera obra? No, El pez más feo del mundo que les mostré es mi novela número, creo que 7. Los invito a que también revisen la página web, María Alejandra Almeida, y pueden enterarse de todos los libros que he publicado. Son todos con dirección para niños y adolescentes, como les cuento. La mayoría de tinte fantástico, pero también deseando incursionar en la ciencia ficción, que realmente a mí me fascina, me encanta, desde cuando vi Star Wars por primera vez, cuando era muy pequeña, gracias a mi papá. Entonces, realmente me encanta este género y creo que voy a incursionar bastante en esto para un público juvenil. ¿Ha llegado a hacer cosplay de Star Wars por tu parte? Sí, me disfracé de Princesa Leia una vez. Creo que fue cuando aquí lanzaron el Despertar de la Fuerza, el episodio 8. Entonces, bueno, acá fue un boom, ¿no? Volver a ver Star Wars, la saga. Bueno, a muchos no les gusta la última trilogía. Yo personalmente soy una fan que respeto mucho las películas y me encanta, así no sean tan buenas la última, pero Star Wars fue tal vez una de las primeras películas de ciencia ficción que vi, la que marcó también mi gusto por este género. Perfecto. Ya no se siente tan solita nuestra editora Yamila Huerta, que es escritora y periodista, porque también ella, aparte de sacar sus libros, es fan de Star Wars, ha hecho cosplay, hasta de Lin Me May de Robotech también lo ha hecho, así que no se nos va a sentir tan mal. Y yo creo que ella se va a contactar contigo, María Alejandra, para que te haga alguna nota respecto de tu trabajo, porque va a ser muy interesante conocer lo que has hecho. Así que estate pendiente que alguna, si no es ella, es cualquiera de las otras gentes de LDP Magazine, para que te haga alguna nota para los próximos números a futuro. Estoy viendo que ya están llegando algunos saludos, por ejemplo, Santi Vascones dice saludos a todos, a los panelistas, abrazos desde Ecuador. Chacana Editorial dice, estaremos gustosos en recibir tu obra, Cristian Londoño. Cara Zurita dice, Cristian tuvo una fase de poeta, ahora es novelista de ciencia ficción, sigue escribiendo poesía, pero ahora es de ciencia ficción la poesía que estás haciendo, ¿están preguntando? Sí, es poesía de ciencia ficción la que ahora hago, ¿no? Me he metido un poco en la onda de ciencia ficción en la misma... Digamos, no en el mismo estilo, pero sí en algo similar a lo que hace el colombiano Antonio Mora Vélez, que también hace poesía de ciencia ficción, ¿no? Y también es un género simpático, la ciencia ficción, poner poesía a la poesía, ponerle ciencia ficción, o ciencia ficción, ponerle poesía. En esa ambigüedad, el tema es interesante, ¿no? Oye, Cristian, ¿y tuviste algo que comentar respecto al debate en Argentina por el premio ese? Porque salió el tema de la poesía de ciencia ficción específicamente a la palestra. Con respecto en Argentina, ayer que conversé con Laura Ponce, ¿me preguntas? Sí, no, parece que este premio que daban, se dio este año exclusivamente a género de ciencia ficción, terror y fantasía, no sé si supiste algo, y la gente se enojó mucho, digamos, la gente del mainstream, y uno de los argumentos es que quedaban fuera los poetas, y entonces salió el debate de si existía la poesía de terror, ciencia ficción y fantasía, y tu aporte ahí habría sido interesante en el debate. Sí, pero a mí me pareció bastante, yo que estaba leyendo, sí, ahorita me se acuerdo de algunos artículos que leía de ese debate, sí me pareció bastante desde mi perspectiva, ¿no? Bastante el tema infantil, medio pueril, porque al final de cuentas el género no le hace el escritor, ¿no? O sea, en los actuales momentos en donde se mezclan los géneros y se involucra el uno con el otro, eso sí es medio como que decir es que yo no puedo hacer ciencia ficción porque no me gustan robots o no me gustan extraterrestres, por eso no está bien, no me parece, ¿no? O sea, ya se fueron demasiado mal.
o sea, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, puede que piensen que sí está bien la gente que escribe literatura general y diga que no era así, pero para mí el tema también, o sea, aparte que sí estaba de acuerdo en lo que decía Mariana Enríquez, que decía que la ciencia ficción y la fantasía es el género más postergado, y de hecho así ocurre. O sea, yo puedo darte el testimonio, Rodrigo, acá en el Ecuador, que es un género postergado. Acá no existe nada de ciencia ficción y Alejandro me podría desmentir. Por el contrario, si existe algo sobre ciencia ficción, acá no existe nada. Acá lo que es de ciencia ficción y lo que tenemos y en web es Omicron. O sea, Omicron es lo más cercano a ciencia ficción que tienes en el Ecuador. Pero no tenemos nada. Por eso también yo mirara, si se puede llamar sana envidia, por no decir que la envidia, que por lo menos en Argentina se cree mucho ese premio de ciencia ficción. Pero yo también me ponía a pensar en algo que les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. Argentina tuvo siempre un desarrollo en la ciencia ficción súper importante. Solo señalemos a los autores como Boy Cáceres y Borges que escribieron ciencia ficción. O sea, no podemos decir que hacer un premio en ciencia ficción sea menor. Para los argentinos es algo grande porque tenemos toda una corriente fuertísima de ciencia ficción. O sea, no sé qué opinan ustedes, ¿no? Así es, así es. Es el tema que nos convoca hoy día, la ciencia ficción en Latinoamérica. Es verdad, los argentinos desde siempre han tenido una corriente bastante fuerte, no solo en eso, sino también en televisión, ¿cómo se llama? En series, en propio cómic. Tiene toda una escuela que ha salido hacia el extranjero, que ha sido pero increíble y ha sido replicada por mucha gente. Entonces no es de extrañar que los argentinos tengan una capacidad lectora y no solo productiva más grande. Pero no sé cómo estaremos acá, no sé, acá en Chile ustedes, ¿cómo lo ven, Jesús, Rodrigo? ¿Cómo lo ven ustedes esto acá en Chile? ¿Creen que hay realmente una evolución? Porque vuelvo al punto, hay mucha editorial pequeña que está haciendo muchos esfuerzos en sacar tirajes que son pequeños, estamos hablando de tirajes de 200, 300 ejemplares, no como una editorial grande que por lo general saca arriba de los 5.000 ejemplares. Entonces, ¿creen que existe esa vorágine de leer ciencia ficción en Chile en este minuto o se están abriendo las puertas? Yo en lo personal soy muy crítico siempre con la ciencia ficción chilena en general. No sé si es una opinión un poco popular al respecto, pero claro, justamente como decían por ahí, Argentina, mientras tiene tanto avance en casi todas las áreas artísticas, Chile siempre se ha quedado muy atrás. Podemos o no una cosa a nuestro lindo periodo de golpe, pero aún así siempre he creído que los escritores de ciencia ficción son aquellos que tienen que imaginar mucho más allá. Y siempre he visto que en Chile se imagina mucho más para atrás. Siempre veo, no todos, pero he visto mucho la misma reiteración de los mismos géneros. He visto mucho space opera refrito, he visto muchas novelas. Sí, creo que todos los años o año por medio veo una novela distinta de Aliens. Vivimos en Chile, llegaron los aliens. Es una cosa que a mí me tiene bastante agotado, porque espero de la ciencia ficción algo mucho más allá, mucho más distante, mucho más lejano, y seguir pensando que somos el centro del universo es algo que me agota bastante. Por ahí decía, de hecho, en Maliseche siempre hago el chiste, que la Tierra simplemente se destruyeron entre ellos, no hicieron nada productivo, los colombianos fueron pululando por el planeta de manera súper pacífica, y finalmente se convierten en la potencia mundial, y cuando llega la Federación, y le pregunta al planeta Tierra a ustedes qué tienen para ofrecer, y dice, mira, tenemos café. Y Chile se convierte en un planeta cafetero a nivel intergaláctico, y eso es todo lo que Chile hace, vende café. Entonces, esa visión constante de que nosotros poco menos vamos a dominar la galaxia, a mí siempre me ha parecido muy desagradable, y siempre veo que se sigue repitiendo una y otra vez. Por lo menos en Chile. Creo que Argentina tiene mucho más avances en eso, y otros países latinoamericanos no lo he podido ver mucho. Entonces, en cuanto a mí, yo tengo una visión como crítica. Siento que tenemos una deuda como escritores de ciencia ficción en cuanto a la ciencia ficción como tal. ¿Rodrigo? Respecto de si el mainstream o si el gran mercado literario, cómo mira la ciencia ficción, es un gran tema y un tema que aborda, que es global al género, digamos, internacionalmente global. Siempre hay algún tipo de supernovela que logra romper el esquema, como hace poco creo que la última que podría decir fue El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu, pero aparte de eso es raro que una novela de ciencia ficción logre escapar del círculo. Ahora, eso es bueno, eso es malo, no es algo que yo voy a entrar a juzgar. Si se ha superado o no se ha superado, no creo que se haya superado, porque si yo estoy acá como escritor de ciencia ficción y no como escritor simple, sin apellido,
es porque yo mismo estoy delineando una línea, estoy poniendo una línea ahí diciendo yo soy de este lado y no soy del otro. Sobre lo que decía un poco Jesús, sí creo que efectivamente tenemos un gran problema de calidad en la producción nacional. Alcifa ha estado tratando y tenemos ideas de trabajar un poco en ese tema, pero sí hay un problema de calidad, entonces es difícil pedirle al gran mercado que acepte la ciencia ficción si tenemos un problema de fondo que es de calidad. No digo que todos los autores carezcan de calidad, yo sé que hay mucho trabajo, hay muchos que se esfuerzan, pero hay un problema. Y respecto de lo Argentina, claro, tenemos lo que mencionaba, es interesante lo que mencionaba, lo tiró a la pasada Jesús, pero habló sobre el golpe en Chile y que mucha de la ciencia ficción chilena y todos los géneros hacen referencia de alguna manera al tema. Argentina también tuvo un golpe, ¿ya? Y también fue trágico, y sin embargo ve una ciencia ficción mucho más diversa. Sí, hay referencias también, y hay toda una alegoría, y hay alegoría política, y está muy bien que lo haya, pero hay otra mirada también, hay una mirada mucho más amplia y no tan autorreferente. En fin, esa era mi opinión. Sí, yo estoy viendo acá en el chat, amigos, que están llegando varias cositas por acá, entre ellas, por ejemplo, Pablo Borja, él dice que saludos desde Viña del Mar, Chile, dice saludos a los ecuatorianos, mi recuerdo está con ustedes, mi tatarabuela Luis Felipe Borjas Pérez, en su honor se celebra el Día del Maestro en ecuatoriano, el 13 de abril. Miren, ahí tienen un datito, no sé si será verdad ya, chicos. María Alejandra, ¿qué dices tú? Yo creo que sí es cierto, ¿no? De lo que recuerdo, el 13 de abril siempre se celebra el Día del Maestro acá, ¿no? Eso sí es cierto lo que dice. Pablo Borja también agrega que uno de sus recuerdos con el hermano de su bisabuelo Arturo Borja Pérez, un poema modernista que perteneció a un grupo llamado Los Decapitados. No sé si saben algo de eso. Sí. ¿Sí? Uy, eso ya es la literatura general. Uh-huh. Y lo básico en literatura ecuatoriana. Ahí tenemos a Medardo Ángel Silva, Ernesto Moa, Ernesto Camayo, que son cortavenas los poemas de... Sí. También menciona aquí un poema que es La Flauta de Onix. También muy buen poema el que tienen. Obviamente no son poemas de ciencia ficción, sino más poemas de literatura general, ¿no? Bueno. Sí, y Rodrigo Urbe dice, el café chileno es muy bueno. Si lo dice, tendré que creerlo. Pero bueno, así que tendré que creerlo. Pues. No, ya, o sea, las condiciones en que debe haber quedado la tierra para que el café chileno sea el más vendido en el universo, tiene que haber sido también. Y habrá quedado el resto, pero bueno. Bueno, sí. Bueno, chicos, ustedes, cuando la mayoría de nosotros nos criamos leyendo Asimov, Frank Herbert, Robert Helen y un montón de otros autores, y siempre nos quedó dando vueltas en la cabeza que si los protagonistas no eran estadounidenses y iban con nombres gringos, las historias no funcionaban. Pero hoy en día en Latinoamérica, como estamos comentando, tenemos un estilo de ciencia ficción, o intentando crear ciencia ficción acá en Chile, porque también, o sea, en Latinoamérica en general, ¿ustedes encuentran que estamos tratando de encontrar nuestras propias raíces o nuestro punto de evolución hacia una propia ciencia ficción como continente? A ver, opino yo. Con respecto a lo que tú dices, yo creo que sí y no. Por un lado, yo creo que sí hay una especie de llamado hacia redescubrir lo que estuvo antes de la colonia española, ¿no? Y al final de cuentas eso es lo que cruza toda Latinoamérica, ¿no? Tenemos casos muy significativos de cierta ciencia ficción, tanto en el lado ecuatoriano, peruano, chileno también hay por ahí. Uh-huh. Algo hizo Baradit. Sí. Algo ha hecho también, ha hecho Daniel Salvo en Perú, que también hace por ahí por el lado preincásico, incluso él. En mi caso personal, o mío, fantasía andina, se liga mucho a los chamanes,
a un poco una narrativa un poco más cercana a los imaginarios andinos, ¿no? Entonces sí va por ahí. Aquí en el Ecuador también hay Santiago Páez, escritor de ciencia ficción, también que ha hecho un poco con respecto a las raíces andinas chamánicas, que ha trabajado bastante por ahí él también, o sea, se ha ligado mucho a esta lógica chamánica. Yo no sé si me ayuda Alejandra, que me ayude con respecto al tema de los jóvenes y niños, de las escritores y escritores, cómo lo percibe ella, ¿no? Que yo creo que es un poco más rico que a nivel de adulto, ¿no? Desde mi perspectiva. Sí, bueno, la literatura de ciencia ficción, al menos en el Ecuador, dirigida para el público juvenil y de niñez, es escasa, pero sí existe, ¿no? Tenemos, bueno, aquí Cristian es uno de ellos, con su novela Misión Antares, es una novela dirigida al público juvenil, muy buena, a mí me gustó muchísimo. Tenemos también libros como La Estrella Roja de Catalina Miranda, una novela que se llama Casi Mágica de Zúñiga. Cristian sacó hace poquito una novela que se llama Los Murmurantes, y también es un Quito distópico lleno de zombies. Bueno, más o menos eso es lo que hay. No hay terreno verde y con el que se puede ir trabajando, en el que se debe ir construyendo. Y es, al menos para el público infantil y juvenil, bastante escueto, como les acabo de mencionar. Sin embargo, sí, en estos libros se intenta rescatar raíces bastante andinas, al menos en el Ecuador, ¿no? Hay raíces andinas, chamánicas, de muchos pueblos, de muchas culturas, y tienden a utilizarse también estos elementos en las novelas, porque precisamente son connaturales a la situación ecuatoriana, y también la usan mucho en las novelas de corte fantástico, ¿no? Con leyendas, con temáticas que marcan también la fantasía andina, en el que también Cristian es precursor. Sin embargo, como les menciono, no hay mucho, y es un terreno fértil para seguir explorando. Sí. Rodrigo, por tu parte. A ver, hay varios elementos acá. Primero, independiente o dejando de lado a Julio Verne, hay que entender que, primero, la ciencia ficción nace o genera sus estándares bajo la cultura anglosajona. Entonces, no creo que sea un error decir que la ciencia ficción es un producto cultural anglosajón. Por lo tanto, los estándares originales surgen ahí, y lo que van a hacer las culturas no anglosajonas, como la nuestra latinoamericana, pero también la china o la japonesa o lo que sea, es tratar de mestizarla, ¿no es cierto? De alguna manera darle su propia interpretación a la ciencia ficción o su propia lectura, sin evitar que siga siendo ciencia ficción, porque si yo despojo a la ciencia ficción del elemento de maravilla, de asombro, de los elementos científicos, estamos hablando de otro género, ¿ya? Dicho eso, claro, lo que va a pasar entonces es que en un origen la ciencia ficción va a ser fuertemente pensada desde el mundo anglosajón, y va a pasar lo que tú dices. Era difícil imaginar ciencia ficción sin apellidos gringos y sin un héroe blanco prácticamente. Bueno, lo que hoy día si yo produjera lo que producía Campbell en los años 40, probablemente me tildarían de supremacista, ¿no es cierto? Eso por un lado. También existe algo paradojal, que hoy día, o digamos desde hace unos 30 años más o menos, existe una tendencia en el mundo anglosajón de generar apropiación cultural sobre otras culturas. Y voy a dar el caso, no digo mal, pero voy a dar el caso, por ejemplo, Mike Racing, que es el primero que empieza a escribir sobre África en forma masiva, en código de ciencia ficción, y van a tener que pasar 20 o 30 años para que surjan escritores de ciencia ficción africanos realmente hablando sobre África, digamos, a lo mejor existían antes, pero que se hagan conocidos. Claro, hoy día creo que sería bien impresentable que sin una justificación real yo hiciera ciencia ficción donde los protagonistas y todo el set sea con apellido gringo, como tú dices, pero mucho más que eso. A menos que haya una clara justificación, a lo mejor una justificación imperial hegemónica donde Estados Unidos efectivamente se convierta en el referente total, ya claro, supongo que ahí no quedará otra, porque si no, no tiene otro sentido la historia.
Pero dejando de lado ese escenario, creo que hoy día la ciencia ficción ha aprendido, la ciencia ficción latinoamericana y también la norteamericana ha aprendido que el futuro es mucho más diverso y por lo tanto es absurdo pretender que todas las historias van a girar en torno al arquetipo del Capitán Futuro. Jesús, por tu parte. Ahí sí, no sé qué apreté. Sí. Yo me quiero acordar un poco de lo que dijo Cristian. Me recordó mucho el tema de, claro, previo a los españoles llegando con su invasión, nosotros teníamos mucha cultura que podría ser mucha mágica, mucha magia. En cuanto a la fantasía, me gusta, claro, el tema de que se explore mucho lo que hay dentro de nuestras culturas, nuestra raíz. Y en mi caso, lamentablemente, tengo un tema con la ciencia ficción, me gusta demasiado. Y un día encontré, hace mucho tiempo atrás, el ciberchamanismo. Yo quedé alucinado. Y claro, ahí hay una deuda. Como decían por ahí, creo que es Paradis, que en Yggdrasil juega con el ciberchamanismo latino. Y es bastante agradable, es una novela bastante ligera. Y falta un poco de eso, jugar un poco la mezcla entre la ciencia ficción, la fantasía, con lo que nosotros tenemos, con nuestras raíces. Y un ciberchamanismo muy latino sería algo muy jugoso de disfrutar. Y los nombres podrían ser cualquiera, o sea. Siempre está la creencia de que hay un chileno en todas partes, porque no puede haber un Juan, un Pedro en cualquier lado y sentir que sigue siendo muy latino. Creo que el tema de los nombres, cómo se mueven, también tiene que ver, claro, con la ciencia ficción en sí. Cyberpunk como un tema general siempre mueve las culturas, las personas, se van mezclando, van evolucionando, entonces siempre se ve en obras donde hay mucho oriental en Estados Unidos y ya los nombres se empiezan a volver más orientalizados. Entonces, ahí va un tema del cómo se va moviendo según la corriente con la que vamos jugando, creo yo. Entonces, depende mucho igual en términos generales. Ahora sí, también los gringos han jugado mucho con toda la industria que tienen y nos van tirando encima todos sus nombres y sus datos y sus cosas, y en lo personal no me gusta, pero igual tiene cierta gracia, porque uno al final igual se puede también burlar un poco de esta situación y darle una vuelta a la tuerca. Y creo que por ahí va la cosa. Sí. Terrence, ¿te parece que leas un poquito lo que dice Andrea Beatriz Muñoz este minuto? Vamos a ver. Andrea Beatriz Muñoz, ¿qué es lo que nos dice? Deja encontrarla primero. A ver, se movió. Espera. Creo que el problema es la falta de identidad latinoamericana. Actualmente, a ver, tengo una cosa ahí que no me deja ver. A ver, Dios. Disculpa, tengo un cartel acá que no quiere moverse y justo me está tapando el texto de... Ahí está. Actualmente, si piensas en nuestras culturas originalmente, es extraño imaginar un contexto tecnológico, a diferencia de lo que se ve en Japón, que hace como medio siglo que dejaron atrás la ciencia ficción occidental. Hay una cosa con la ciencia ficción que es una proyección de nuestra propia realidad, es decir, y claro, nosotros recibíamos mucho material norteamericano de ciencia ficción, primero porque son los que crearon el género, pero también tiene que ver mucho con su cultura, es decir, hace unos días lo conversamos con una amiga que es la cineasta, la especialista en efectos especiales, Catherine Ross. Estábamos comparando mucho cómo eran criados los niños en Chile, cómo son criados los niños, bueno, en Latinoamérica en general, cómo son criados los niños en Estados Unidos, que desde pequeños, gracias a la ciencia ficción y otras cosas, a los niños en Estados Unidos los convencen y les dan a entender desde muy chicos que ellos son capaces de hacerlo todo. ¿Sí? Que ellos tienen los recursos, que ellos tienen la capacidad, que ellos tienen la inteligencia y por último tienen la voluntad. Y en Latinoamérica no es tan así. ¿Sí? Les enseñamos desde muy pequeños a los niños de que no pueden, ¿sí? De que no pueden hacer esto, de que esto no funciona, de que quién te va a creer, y es un asunto muy arriesgado. Entonces, obviamente que nuestra ciencia ficción no va por ese lado. ¿Sí? Los protagonistas de nuestra ciencia ficción generalmente se encuentran en lugares desolados, o tienen, o generan otro tipo de cosas, o reaccionan a la realidad de otra manera.
Perfecto. de ahí se va creando la actualidad. A ver, Rodrigo. Veamos qué dice. Sí, vamos con Cristian y después vamos con Rodrigo, que primero levantó la mano Cristian. Cristian, adelante. Después seguimos con Rodrigo. Verán, yo quiero hacer un poco reflexión de lo que hemos hecho acá y de lo que estoy leyendo también en los mensajes. Y les pongo un tema de debate, ¿no? El tema de la ciencia ficción latinoamericana también ha sido un tema, como decía Pablo Cabana, que la ciencia ficción latinoamericana ha sido hecha en base a ciencia ficción. ¿Por qué? Porque no ha habido un contexto científico en nuestras sociedades. O sea, no es que ha sido, por ejemplo, la ciencia ficción occidental, que estamos hablando de Estados Unidos, Gran Bretaña, que siempre ha habido el contexto científico, el contexto industrial. ¿Me entienden? Acá no ha habido, o sea, acá nosotros no tenemos fondos para la ciencia como hay en Estados Unidos. Al menos en el Ecuador no existe. En Chile he visto que por lo menos hay, pero no es que hay no es como hay en los países europeos o países norteamericanos. Entonces ha habido esa falta de contexto científico para decir que ha habido esta ciencia ficción científica que podemos apalancarnos. Desde mi perspectiva, la ciencia ficción latinoamericana siempre ha leído ciencia ficción para hacer ciencia ficción. Pero el tema no es menor tampoco, porque al final tú también estás a la vanguardia de lo que viene detrás, ¿no es cierto? Siempre estarías leyendo algo que esté en la vanguardia y quieres aproximarte. Pero indudablemente sí ha habido una falta también de matices propios de la ciencia ficción. Eso sí, estoy de acuerdo, ¿no? Por tu parte, Rodrigo. Ya, lo primero, señalar un poco, dejar de lado el arquetipo que tú mencionaste. En realidad, si yo voy a las barriadas negras en Estados Unidos, igual voy a encontrar desesperanza, ¿ya? Es un poco para señalarlo, ¿no? La realidad de Estados Unidos es muy, muy, muy diversa, encuentro, como para ponerla tan simple. Pero bueno, yendo al fondo, estoy muy de acuerdo con lo que dice Cristian. El problema que tenemos acá es que entender la ciencia ficción sin un potente contexto científico es complejo, ¿ya? Sí, podemos acercarnos desde una mirada más alegórica, más filosófica. Yo creo que por eso que en Latinoamérica campean tanto las distopías, porque obviamente una distopía no requiere se entiende, es parte de la ciencia ficción y no requiere no hay una exigencia de expresión científica en ella. ¿Es necesaria tanta ciencia para hacer ciencia ficción? Probablemente no, pero tampoco podemos hacer ciencia ficción negando totalmente la ciencia y yendo a una cuestión. ¿Aló? Sí, se escucha. Yendo a algo que niegue totalmente el pensamiento científico, porque entonces estamos hablando de otro género. Y está bien, yo creo que un autor puede escribir lo que quiera, pero si vamos a hablar de ciencia ficción, entonces hay una definición, que bueno, puede discutir la definición de la ciencia ficción, pero hay ciertos elementos que tienen que estar presentes de una u otra manera, o por lo menos no negarlos, por lo menos no ir en contra de esos elementos. Sí, por ejemplo, Jorge Alberto Collao, escritor de La Cuarta Región, él acá en Chile, por Coquimbo, La Serena, él siempre nos comenta que cuando él escribe, él tiene una base científica porque él trabaja directamente, tiene estudios científicos y trabaja en el cuento, entonces cada vez que él escribe, él sabe perfectamente lo que está hablando, no está tirando cosas al voleo, como se podría decir. No sé si estarían ustedes de acuerdo con lo que dice Jorge. Bueno. Perdón, pero, o sea, para contestar al tiro, ¿sabéis qué? Sí, o sea, obviamente se aplaude escritores de ciencia ficción que sepan mucha ciencia, se aplaude, no es necesario, pero lo que no puedo hacer es ir en contra de la ciencia, eso sí no. Perfecto. ¿Ya? Sí. Alejandra, ¿y tú qué piensas? Bueno, partiendo de la idea de que la ficción sí tiene ciertos elementos, como el hecho de que es un relato con hechos científicos que deben explicarse, pero que además tiene una visión especulativa, una visión de anticipación de un futuro. Me quedo mucho también con lo que acaba de mencionar Cristian, que también nos pidió que comentemos de esto de aquí en Latinoamérica se ha hecho evidentemente ciencia ficción a partir de especulación, de visión profética, porque como no tenemos, de cierta forma, el mismo desarrollo ni tecnológico ni industrial de otros países o potencias mundiales,
nos ha tocado verdaderamente hacer un proceso de creatividad e imaginación para especular, para utilizar este elemento de anticipación, y eso ha sido el camino para la guía de la producción de la ciencia ficción. En uno de los comentarios del chat vi que mencionaban a Japón, que Japón ya se ha de alguna forma alejado bastante de lo que es la visión occidental de ciencia ficción. Y bueno, los japoneses sí han desarrollado un montón de cosas desde bastantes ámbitos, ¿no? Hay, por ejemplo, una novela que se llama Paprika, que es impresionante y tiene también una animación japonesa impresionante. Los animes, de los cuales yo también soy bastante fan, han desarrollado historias de ciencia ficción muy diferentes a lo que es la ciencia ficción anglosajona o británica. Y bueno, eso también responde también a su desarrollo como potencia mundial, también muy tecnológica, ¿no? Pero nosotros, y que es lo que comento hace un momento, nos han necesitado bastante esfuerzo para poder hacer esto de la anticipación, pero pienso que también se está haciendo de una manera acorde también a lo que es nuestra cultura, que tiene raíces también distintas, tiene raíces en la magia, en las culturas ancestrales, que tienen más conexión con otro tipo de cosas que no son necesariamente la ciencia, y de ahí también se puede sacar mucha riqueza para la producción de ciencia ficción. Efectivamente. Bueno, los japoneses en sí son una cultura apocalíptica, sufrieron el apocalipsis directamente con las 2 bombas que le cayeron durante la Segunda Guerra Mundial, sufrieron la migración y muchas cosas más, que eso ha enriquecido mucho su literatura, su cine, las series de televisión, animación, manga, etcétera, 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 y se ve cada vez que uno lee una obra que los tipos realmente saben de lo que están hablando porque lo sufrieron directamente. Acá, ¿en qué es lo que podríamos hacer de repente, Jesús? ¿En qué nos podríamos basar para hacer nuestras propias historias? Ahí, primero que todo, me acordé un poco con lo que decía Cristian y la colega. Claro, yo me acuerdo que en la feria, cuando lanzamos el segundo tomo de Mariseche, decía algo muy similar, decía que tampoco tenemos la culpa en gran parte de que tengamos una ciencia ficción tan atrasada, tengamos esta deuda, porque al final, mientras los gringos tienen el espacio lleno de satélites, nosotros ni siquiera hemos lanzado un chileno o un latino en general, no estoy seguro, al espacio. O sea, creo que Chile tiene 1 o 2 satélites y ni siquiera son nuestros, son como prestados. O la rienda, no sé cómo viene el tema, pero Chile no tiene un satélite propio. Entonces, mientras los gringos ya están parados en la luna y están mirando más allá, los chilenos todavía ni siquiera pueden llegar al intermedio, que son los satélites. Entonces, claro, ahí hay un tema de que lamentablemente no podemos llegar tan allá porque nunca hemos llegado tan allá. Ahora, en cuanto a lo que nosotros podríamos entregar como de ciencia ficción al mundo como latino, es lo que mencionaba hace un rato, el tema del cibertamanismo, la mezcla entre lo que nosotros somos como una cultura con las raíces que tenemos, la tecnología que nos va llegando, porque al final muchas veces en la ciencia ficción, en el caso nuevamente de Cyberpunk, juega con la tecnología que alguna empresa va tirando y otros pueblos tercermundistas van agarrando, van ayudando, van funcionando. Como decía un amigo hace muchos años atrás, el chileno no crea la ampolleta, el chileno va, se compra la ampolleta y la usa y casi ni le importa que la inventó. Lo sabemos por cultura general. Y muchas veces el chileno o el latino en general hace eso. Nosotros no creamos cosas, utilizamos lo que está allá y lo utilizamos, lo mejoramos, lo arreglamos, lo latinizamos. Y en ese caso, en ese sentido, siento que la ciencia ficción latina puede y tiene mucho potencial para hacer eso, tomar lo que nosotros somos como cultura, tomar todo lo que tenemos como el rastrojo que nos deja de tecnología y avanzar en eso. O sea, podemos simplemente apartarnos de la visión espacial estadounidense, que ya está en una carrera espacial, y centrarnos en una ciencia ficción más humana, más terrestre, más propia. Armando Roselot nos estaba diciendo aquí, recién se me pasó, que recién estaba aquí leyéndolo, que hizo un pequeño comentario. Armando Roselot, escritor chileno, también nos dice, hay ciencia ficción y ciencia ficción. Ejemplo, Dune, de Frank Herbert. Eso también ahí nos está cooperando ahí con un pequeño detillo. No sé si ustedes estarán de acuerdo que es tan dura o no es tan dura Duna, pero bueno. Yo quería mencionar antes que sigamos a Gisela Sangüesa, que ha estado opinando mucho. Ya. Y dice que dice, yo estoy muy esperanzada, creo que el presente y los años futuros son muy ricos y prometedores promisorios para escribir ciencia ficción. Nos anticipamos, como dice la escritora, lo menciona así Alejandra, pero eso demuestra que los escritores latinoamericanos demostramos un talento que
que las crisis de cada uno de nuestros países nace. Eso, nuestra literatura, nuestra creatividad nace en momentos de dificultad y por eso es valiosa. Uh-huh. Sí, eso es más o menos parecido a lo que se hizo acá como una semana, ¿verdad, Rodrigo? El libro del COVID-19, que son historias de ciencia ficción, que se tardaban como una semana en producirlo. ¿Rodrigo? Perdón, ¿me hiciste una pregunta? Sí, la pregunta era para ti sobre el libro con los compilado de cuentos sobre el COVID-19. Bueno, yo no participé. Se tardaron como una semana, ¿verdad? Perdona, o sea, yo no participé en ese esfuerzo, sí hubo mucha gente del CIF. ¿Cuál es la pregunta específica? Perdona, que justo perdí conexión ahí. Ah, no, te estaba preguntando. Estamos hablando de la creatividad. La creatividad surge en los momentos más desesperados del ser humano, de cierta manera, o más creativos, puede también desarrollarse. Y uno de los ejemplos más claros que nos queda, por ejemplo, es el libro justamente del COVID-19, que hizo esta agrupación en menos de una semana, si no me equivoco. Esa era la pregunta. Sí, bueno, ese es algo que se ha mencionado muchas veces. No es la primera vez que escucho una aproximación parecida. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, perfecto. Resulta que se dice que cuando las sociedades pasan por momentos difíciles, se mira el futuro con esperanza, casi por obvio, y cuando estamos en abundancia, miramos el futuro con desesperanza. Sobre COVID-19, no soy la persona más adecuada. Leonardo Espinosa fue el editor de esto y fue el que desarrolló la iniciativa y fue, yo creo que superó las expectativas de todos, digamos, en el sentido como al CIF. Espectacular que hayan podido levantar ese proyecto. Pero como digo, no soy la persona más adecuada, creo, para conversar de ello, aparte de darle las felicitaciones a Leonardo por el éxito que tuvo. Cristian, ¿tú quieres decir algo? Solamente quería un poco acotar lo que estábamos hablando y volver un poco al redil del tema que hablábamos con respecto a la ciencia ficción y un poco a la ciencia, pero aquí un poco también es el tema educativo, ¿no? O sea, y yo creo que Rodrigo también fue maestro igual. El tema es la educación también, porque nosotros no nos enseñan a investigar, ¿no es cierto? Siempre no nos enseñan ese método científico, que al final ese método científico en la ciencia ficción también es medio básico, ¿no? También lo necesitamos en la ciencia ficción, el método científico. Esto también viene desde la educación, o sea, no nos han enseñado a investigar, viene también con lo que nos decía Jesús, también el tema de los niños y de la bombilla, no nos enseñaron a crear esa bombilla tampoco. Entonces también el tema también viene desde la infancia, desde la juventud, ¿no? O sea, el tema es que también yo veo, a veces, por ejemplo, tenemos libros también que nos pueden aportar, ¿no? Y no es que estimulamos a nuestros jóvenes a que lean esa serie de libros para que a su vez estimulen esa investigación científica, ¿no? O sea, no sé qué les parece a ustedes. Jesús, ¿qué opinas? Don Cristian es un gerspachiano, ¿no? Como la visión de Ben Gersbach, que la ciencia ficción es una herramienta didáctica para enseñar ciencia, ¿no? Sí, por ahí va, Rodrigo. Sí, por ahí va. También unos comentarios interesantes. Me gusta cómo se va abriendo el debate. Ahí, claro, a nosotros no nos educa mucho a investigar, pero creo que muchas veces, porque claro, se nos educa más a agachar la cabeza, pero cuando un grupo de personas empieza a alzarse, empieza a hacer cuestionamientos, siempre van a surgir personas que también se empiezan a cuestionar, independiente de que si las respuestas que se llegan son las mismas, entre yo, tú, el de al lado o ella, da lo mismo. El punto es que la gente empieza a cuestionarse, y aquellos que quieren soñar y quieren plasmar empiezan a buscar un algo distinto. Por ahí, Roselot decía, finalmente la ciencia ficción, yo también apoyo este pensamiento, no se trata de dar una clase de química, física o historia, se trata más allá de la reflexión que hay en cuanto a la tecnología que nosotros vamos avanzando. En mi caso, por eso me gustan mucho los géneros punk, son mucho más humanos, siento yo, mientras que el space opera lo siento muy, muy imaginado, muy volado, muy allá. Siento que nada se escapa un poco. Entonces, me gusta más esta ciencia ficción que no le importa tanto el cómo funciona, sino el para qué está funcionando, cómo lo estamos usando, qué tantas cosas voy a poner en mi cuerpo para que mi cuerpo pueda funcionar mejor, si puedo correr más, si puedo correr menos. Creo que me gusta más ese concepto.
supuesto, me gusta, claro, si no tengo esas capacidades, tomar lo que está al lado mío, fuera de envidia o recelo, y usarlo a mi favor para poder hacer algo mejor. También yo puedo mejorar lo que está al lado, pero no puedo hacerlo o inventarlo. Y no, eso, creo que hay que jugar un poco con lo que tenemos, ¿no? Liberarnos de ese ego de que no, que lo hizo, no puedo jugar con todas las herramientas que tenemos. Somos tenemos que aprovechar la... Sí, te pusiste un poquito robótico en la última parte, así que Mr. Roboto, no se te entendió mucho, pero por ahí va la... Sí. Rodrigo, por tu parte. Bueno, es lo lindo de la ciencia ficción. Como alguien dice, lo lindo del fútbol, es lo lindo de la ciencia ficción. Hay muchos enfoques. Yo diría, está el enfoque keyneseriano, la ciencia ficción es una herramienta para promover la ciencia. Está el enfoque campbelliano, la ciencia ficción es una élite de personas que adoramos la ciencia y no necesita que nadie nos enseñe, porque ya sabemos. Está el enfoque de Judith Merril y los futurianos, que en realidad la ciencia ficción es una herramienta de proselitismo político. Hay la elaboración de leyes, donde podemos analizar. Bueno, hay tantas formas para las que podemos usar la ciencia ficción, y creo que está de cada escritor elegir la forma que más le agrade y la forma donde crea que se puede desarrollar mejor. Sí. A ver, te estaba recordando, porque muchas veces hay que entrar a los jóvenes, a los más pequeños, entrar a estimular de cierta manera desde pequeños en la lectura. Yo recuerdo que por mi parte, una vez le propuse a una profesora leer Crónicas Marcianas, porque el libro que estaba dentro de la hoja de texto, que era obligatorio en ese minuto en educación, yo ya lo había leído. Entonces dije, yo este libro ya me lo leí, me lo sé al revés y al derecho, ¿y qué les parece que pueda leer, por ejemplo, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury? Me dijo, buena idea, mejor porque no se me había ocurrido, mejor. Y actualmente Crónicas Marcianas está dentro del programa de educación, si no me equivoco. Pero a lo que voy, que Pata Patito, por ejemplo, que es una gran emprendedora y gestora cultural y promotora de toda la ciencia ficción independiente que se hace en Chile, ella está con la lucha continua tratando que en los colegios se cambien muchos de los textos clásicos, porque eso no acerca a los chicos a la lectura, sino que los espanta. Y ella está tratando de que muchos autores nacionales entren con sus obras directamente a los pabellones de clase. ¿Ustedes creen que esa sería una buena metodología a nivel latinoamericano? Que cada instituto de educación de sus respectivos países se la jugaran por tratar de estimular la lectura, potenciando a los escritores nacionales y acercándolo a los jóvenes. Yo creo que dale. Bueno, yo quisiera responder, yo que considero. Por favor. Ya, vámonos por partes. Démosle a Alejandra primero, después sigue Jesús y después Cristian. Ya, Alejandra, dele. Quisimos responder todos al mismo tiempo. Bueno, personalmente considero que incluir la ciencia ficción en los currículums escolares, en el plan lector de cada país, es una gran ventaja. Primero porque, como les comenté al inicio, los chicos y chicas realmente les gusta esto, ¿sí? Esto los acercaría a la lectura, les daría muchos temas por los cuales reflexionar, pero sobre todo eso, ¿no? Porque la literatura infantil y juvenil, así como la literatura en general, es hecha para el placer, no para el tema didáctico ni para el tema educativo, ¿no? Entonces, el placer sale con estas cosas, son también de ciencia ficción. Como les comentaba antes, los chicos tienen ciertas afinidades, ya se está viendo eso ahorita con la cantidad de producción que hay de novelas para chicos, adolescentes y niños. A lo que más ellos van es a la fantasía y a la ciencia ficción, les gusta eso. Y potenciar precisamente a los autores nacionales también es una buena cosa. Acá en Ecuador es algo que también se está haciendo. Los planes nacionales desean y están promocionando sobre todo a los autores nacionales para que conozcan la literatura nacional, pero también la literatura actual. Y hay mucho de esto de que conozcan al escritor, porque ahí los chicos ya no sienten que está tan lejano o que es tan imposible crear por ellos mismos sus propias historias.
Hay también una generación de talleres literarios para ellos. Yo precisamente he estado dando talleres literarios para los chicos y veo realmente el potencial que hay y básicamente una de las 10 historias que hacen son de temas que no son fantasía o ciencia ficción, entonces también son, y les gusta escribir eso, les gusta leer, les gusta consumir eso y pienso que sería muy, muy productivo que pueda incluirse lecturas así, que los diviertan, que los lleven al deleite, al placer, en el currículum escolar. Entonces, bueno, también quisiera saber qué opinan mis colegas. Sí, a ver, antes de pasarle el pase a Jesús, nuestra querida Leonor Dinamarca, la poeta maltita y parte del EDP y de Culto Secreto, que ella es profesora, nos está corrigiendo. Dice, en Chile se incluye ciencia ficción en el plan lector. Mira, Así interesante. Sí, interesante. Por su parte, Pseudo dice, oh, créanme, a mí en el colegio no me dejaban leer Crónicas Marcianas porque era satánico. Los adventistas son un peligro para la educación. Bueno, esa es tu opinión. Ya, Jesús, dele. De ahí le damos paso a Cris. Jesús. Yo primero quería tocar un tema que es más o menos complicado, el tema del alfabetismo que existe en Latinoamérica en general y en Chile. Tenemos que considerar que hay un tema también muy generacional. Las generaciones, 2 generaciones arriba de la mía o una generación arriba de la mía, tiene un nivel de alfabetismo muy alto. Eran personas que simplemente no tenían mucho acceso a la educación y si lo tenían era medio reducido. Entonces de pronto se iban a la mina, trabajaban, ganaban plata y hasta el día de hoy tienen 40, 50, 60 años y con cuevas saben leer. Entonces, esa generación que creció analfabeta creó a una generación también analfabeta, pero es una generación que si bien es analfabeta sabe leer. Es una generación que, claro, aprendió a leer, fue al colegio, salió de cuarto medio, pero no inculcó en ningún momento una necesidad de leer más allá de lo que los colegios le decían que leyera. Luego de esta generación ya viene otra generación que son muchachos que, claro, ellos ya empezaron a leer un poco y les dicen a sus hijos o educan a sus hijos que también empiecen a leer. Hay una diferencia ahí más o menos compleja en cuanto a la educación, a la forma que tienen las personas para ir dándose con la lectura. En cuanto a lo de, justamente a la lectura, el tema de fomentar la lectura me parece sumamente importante y fundamental en todo aspecto. No solamente para poder imaginar o soñar, hay un tema en el cómo obligan a los estudiantes a tener que leer y les meten libros que a veces son horribles, pueden ser muy hermosos, pero también son muy horribles. Yo, el Quijote me tocó leer, creo que leí como 4 veces el Quijote, y la primera vez que tuve que leer el Quijote lo tuve que leer en español antiguo, en una época en la que a mí me gustaba mucho leer, era muy joven, muy niño, y estaba leyendo muchas cosas muy ligeras, entonces de pronto me tocó un gran cambio, y si bien el Quijote demostraba muchas cosas maravillosas, era muy tosco de leer, era muy que mermaba mucho, y claro, yo leía mucho, entonces veía compañeros que no leían para nada, les tocaba leer el Quijote y simplemente se iban asqueando cada vez más de la literatura. Entonces hay un problema más o menos complicado en cuanto a lo que se le va entregando a los alumnos para que estos puedan o no darse a la literatura. En cuanto al tema de incentivar a los lectores, como decía la colega, hace un par de años, me equivoco, el año pasado, no me acuerdo bien, fui a ir un par de veces y con licencia de un día. A uno, primero fui a un colegio municipal. Al colegio municipal la charla fue muy interesante. Era para motivar a los muchachos a que ellos sí podían hacer lo que quisieran hacer. Era una charla para decirles que si ellos querían escribir, podían escribir, que si ellos querían ir a la universidad, incluso podían ir. Y muchos lo miraban como algo incluso se veían como obreros. Cuando se pudieron a otro colegio particular, y cuando les pensé que podía dar una charla, para ellos fue como, oye, sí, no, mira, yo creo que voy a hacer diseño, no sé, puede que sí, no sé. Ellos tenían una visión de que podían hacer lo que quisieran hacer, cuando quisieran hacer lo que quisieran hacer. Una diferencia que merma mucho el tema educacional. Un poco tirar a siempre no llega a los muy alta, distinta, muy amplia. Esa es como la visión que logra formar. Sí. Se escucha por ahí como si tuviera un televisor encendido o un aparato que está haciendo ruido que no deja escuchar bien a Jesús. Voy a chequear un poco. Creo que soy yo. Sí. Pero bueno, sí. A ver,
por esta parte, nuestra querida Leonor Dinamarca nos dice, voy a llorar, el problema no es el Quijote, son los profes que son pencas. En castellano, para que entiendan, son malos, son pésimos. Eso es lo que nos dice Leonor. El Quijote es un libro maravilloso, pero claro, que lo tan a la mala que te termina causando rechazo. Yo me leí el Quijote como 4 veces, tengo una versión, un libraco de versión del Quijote, casi un poema, es hermoso, pero se vuelve insufrible cuando te lo obligan y obligan y obligan una y otra vez. Cualquier obra, cualquier obra que te obliguen a leer termina siendo desagradable. Es decir, ya que estábamos hablando de los... Eso tengo que agradecerlo mucho a una profesora de idioma que tuve en el colegio, que es cierto, tenía una cantidad enorme de libros para leer como plan de educación, pero te los daban a escoger. Es decir, mira, tienes este listado de 10 libros, de esos libros escoge 3 para leer durante el trimestre. Y eso alivió mucho la tensión y la presión para saber de lo... La única condición es que cuando terminaras el libro tenías que preparar la exposición y contarle a los demás de qué se trataba, sin contarle el final. Algo así. No, ya, sigue Cristian y después sigue Rodrigo. Ya, Cristian, adelante, estimado amigo. Con respecto a lo que ustedes decían, algunas aserciones que me parecen interesantes, todo lo que han dicho, yo creo que el estimular la lectura de cualquier libro ya es una victoria, aunque sea mainstream, aunque sea ciencia ficción. La estimulación, per se, estimular la lectura es algo loable, para decirlo, ¿no? Me parece primero, ¿no? Y estimular una lectura con gusto, con dedicación, con que te dediques y con que te atrape, eso es interesante. Pero ya tengo 2 cosas. Para que el joven o el estudiante te atrape, también tiene que poner de parte el escritor. ¿Y cómo pone de parte el escritor? Haciendo una obra digerible, haciendo una obra que se comunique con el lector, ¿no? Tengan en cuenta que si una obra se comunica con el lector, el joven y el adulto se interesa y va a llegar de principio a fin, o sea, va a empezar en la página 1 y va a terminar en la página 100, le va a gustar, le va a atrapar y etcétera, ¿no? Porque estamos asumiendo que en esas primeras etapas o fases lo que nosotros queremos es enganchar a los niños, enganchar al joven, interesarle en ciertas cosas, ¿no? Tengamos eso en cuenta, ¿no? Por otro lado, también yo alguna vez pensaba y consideraba, se cumple en nuestros países latinoamericanos, y yo tomo el ejemplo de, un poco siempre del tema anglosajón, ¿no? Y yo decía un poco del tema anglosajón, ¿y por qué lo decía yo? Porque decía especialmente lo siguiente. Si queremos hablar un poco de este desarrollo, ese desarrollo científico y tecnológico que debe ocurrir en nuestros países, yo creo que la ciencia ficción incentivada en colegios, en universidades, puede ser un buen punto a favor para motivar, para estimular que estos jóvenes, estos niños creen cosas nuevas, creen cosas innovadoras. Desde mi perspectiva, funciona por ahí, ¿no? Porque yo creo que ese es el valor, la potencia de la ciencia ficción. Potenciar ese tipo de... Porque al final la ciencia ficción que tiene una potencia, que es la prospectiva. Perfecto. Leonor Dinamarca nos está diciendo, Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas, por ejemplo, son una maravilla para tratar en clases de colegios. Rodrigo, ¿tú qué tenías que contarnos? Rodrigo. Mira, sobre tu pregunta original, hay varias cosas acá. Lamentablemente, ¿sí? ¿No me escucho? ¿Aló? Te escuchas, sí. ¿No me escuchan? ¿No? Sí, te escuchamos. ¿No? Sí, se te escucha, ¿No se me sí. Dame un segundo. ¿Ya? Sí, se te escucha, de hecho. A lo mejor tú eres el que no nos escucha a nosotros de vuelta. Rodrigo, se nos murió Rodrigo, ya. Bueno, mientras Rodrigo se conecta, podemos hablar con Gisela Sangüesa, que dice, el Quijote es una tremenda fantasía, pero si los docentes no son buenos guías, los niños se frustran y se cierran. ¿Qué pasa cuando los niños, dice Carolina Durán, qué pasa cuando los niños tienen religiones y no se les permite leer algún libro con algún contenido sensual o más sensual o de ficción? Es lo que ocurre en otros países del mundo. Pseudo Anacleto Fernández dice, yo amé el Quijote en la universidad, pero antes lo odiaba.
Leonor Dinamarca dice que ha sufrido con todos los comentarios acerca del Quijote, ya que ella es especialista en el Quijote, lo ama, Sí, y la hemos hecho sí. sufrir durante todo este rato. Me disculpo por eso, Leonor. Hemos hecho 2 programas completos sobre el Quijote con Exacto. Leonor y nos quedó uno pendiente. Ya, Rodrigo, ahora sí, dele. Ok, dale. Disculpen, es que, bueno, ya saben. Varias cosas acá. A ver, el sistema educativo lamentablemente te obliga a estudiar, ¿ya? Y te va a obligar a estudiar cosas que tú no quieres estudiar, ¿ya? Si yo le diera la oportunidad al alumnado de elegir qué quiere estudiar, probablemente muchos votarían matemáticas, muchos votarían ciencias, muchos votarían lenguaje. Entonces tampoco funciona, en mi opinión, así, ¿ya? Yo tengo que, en un plan lector, hacer 2 cosas. Entusiasmar a los niños en la lectura, sin duda, pero también tengo que darles herramientas de conocimiento nacional e internacional. Un plan de lectura tiene que dar cuenta tanto de la realidad del país propiamente tal, como también darle un background internacional de la cultura global. ¿Ya? Yo no puedo pasar por el colegio sin haber leído por lo menos un par de clásicos, ¿ya? Exacto. Y también un par de buenas novelas del propio país, ¿ya? Así que tenemos que equilibrar todas esas tensiones. Ahora, respecto de la ciencia ficción particularmente, yo no sé a cuántos niños les gusta la ciencia ficción. Yo no puedo dar por sentado que a todos los niños les va a gustar la ciencia ficción, y yo creo que lo más probable es que una minoría. Entonces, forzar la introducción de la ciencia ficción en los planes de estudio porque a los niños les va a gustar es un supuesto muy peligroso, ¿ya? A lo mejor les va a gustar el terror, a lo mejor les gustan los policiales, a lo mejor les va a gustar Harry Potter, que está súper bien. Y por lo tanto no es algo que tenemos que ver, no podemos hacer ese es un axioma que no tenemos por qué asumir. Y sobre los autores nacionales de ciencia ficción o de género, hoy ahí hay que tener mucho cuidado, porque yo sé que ha pasado, lo que aquí ha pasado en este país, ha pasado algo que no me gusta, ¿ya? Que son autores que han escrito un puro libro, ¿ya? Que no han vendido un solo ejemplar, pero se consiguen una movida en el Ministerio de Educación para que su libro aparezca en las listas de lectura, y en colegios son obligados a, o sea, algunos colegios se ven obligados a comprar esos libros, y lo único que ese autor vendió 100.000 copias de su libro, pero son 100.000 copias que fueron obligados a comprar los alumnos porque a ese colegio se le ocurrió que ese libro debía ir porque conocían al autor. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, sí. Entonces no podemos. Sí. El pituto o el galleteo, como se conoce acá en Chile. No sé cómo se dirá en Ecuador, por allá. Cristian. Una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Rodrigo? Sí, una pregunta directa, porque Rodrigo fue profesor de ciencias, ¿no? Entonces, es un poco el tema. ¿Tú no crees que a veces también tiene que ver mucho el profesor de ciencias en este tema de incentivar la lectura de ciencia especialmente? Por supuesto. O sea, indudablemente que uno como profesor, a ver, es difícil criticar a mis colegas porque no todos los profesores de ciencia, y no tienen por qué serlo, no todos son excelentes, no todos tienen un gran carisma y no tienen por qué tenerlo. Entonces no todos van a atraer a sus alumnos de la misma manera. Al final tú te ganáis al alumno por carácter, el 99%. A ver, al alumno te lo ganáis de 2 maneras, yo creo. Uno, por el peso de tus conocimientos, o sea, que al alumno le quede claro que tú sabes de lo que estás hablando adelante. Y lo otro, porque eres una persona empática, que, bueno, de alguna manera logras comunicarte con él. No todos los profesores van a tener esa capacidad, y está bien porque eso nos enseña. No se le puede exigir a un profesor que sea así. Yo no soy, oye, esa cuestión de que son malos profesores porque son fomes. No. O sea, un profesor es un profesor, una persona que está ahí para entregarte el conocimiento. Ahora, pasando a la parte técnica, claro que un profesor tiene que saber entusiasmar desde la didáctica, ¿no es cierto?, entusiasmar a su alumno, y ahí sí hay herramientas. Y si tú me dices entusiasmar en la lectura de ciencia, bueno, no sé cómo, porque no hay nada más aburrido que un paper científico. Yo a mis alumnos les hago leer, por ejemplo, el paper original de Watson y Crick sobre el diseño del ADN, que son 2 páginas. Pero son 2 páginas muy densas, oye. No sé cómo podría estimular la lectura desde ahí. Ahora igual les paso cosas más livianas, por supuesto. ¿Y por tu lado, Alejandra?
Tenía justo el micrófono apagado para evitar que haya... Para que haya coples y todo. Bueno, ajá. A ver, un plan nacional, como todo plan, es una política pública, ¿ya? Una política pública se implementa a partir de una línea de base en la que se eligen ciertas cosas, en este caso se eligen, por ejemplo, en un plan nacional de lectura, libros debido a que hay una línea de base en la que se ha investigado ciertas cosas, ¿no? O sea, no es que tal vez se haga eso muy mal en ciertos lugares, como que cogen y se deciden y se implementa y punto, pero una política y un plan nacional de lectura, cuando está bien hecho, primero tiene una línea de base y una investigación, justamente para evitar tener análisis previos sobre algo que tal vez no sea cierto, porque ya, si tal vez no sea cierto que aquí, digamos, y esto es simplemente una suposición, un ejemplo, que no les gusta la ciencia ficción a los niños y que tal vez vamos a ser mal en darles eso, ¿no? Pero puede ser que no. Entonces, evidentemente, antes de hacer un plan nacional, tiene que haber una línea de base de investigación para saber qué se va a proponer en ese plan. Una vez implementado el plan, y como toda política tiene que ser evaluado, no cuando se acabe, sino durante. Entonces vas midiendo en los años, se hacen encuestas, debería haber este tipo de procedimientos en los colegios en los que se determine qué funcionó y qué no, por región, por provincia, porque puede ser hasta por el carácter cultural que la gente no le guste, que prefieren otro tipo de literatura y que más bien estamos haciendo un daño dando ciencia ficción en lugar de temas más bien culturales, etnohistóricos, etcétera, ¿no? Y luego, claro, se evalúa y se van haciendo las correcciones del caso porque evidentemente nadie es dueño de la verdad. Y claro, aquí veía en los comentarios algo súper interesante que también no es un tema de las escuelas, es un tema de las casas. Y es algo que siempre yo digo, ¿no? En la escuela también uno espera que se solucione el tema lector de los niños y que ahí se incentive, pero si los niños en casa, sus papás no leen, si es que no se lee, y el libro es básicamente un objeto extraño, si es que no hay una conversación, un debate sobre eso, no tienes a nadie con quien hablar, pues prefieres otro tipo de cosas, no necesariamente la lectura, sino cosas en las que cotidianamente haces, ¿no? Entonces mi comentario iba por ahí también como en respuesta a lo que estábamos comentando, porque sí puede ser también que no guste la ciencia ficción, que se haga un daño colocándolo en un plan lector, pero esto también es importante tenerlo en cuenta, que debe ser muy responsable la realización de un plan lector, las decisiones de cada profesor también en la elección de los textos, y tiene que partir de un monitoreo de también qué funciona y qué no, para no hacer un daño a los niños o a los adolescentes y darles cosas que luego terminan detestando. Mira, me hiciste recordar una cosa, María Alejandra, en este minuto. Hace una par de semanas atrás, uno de los lectores del EDP me hizo llegar unos textos, porque está interesado en el mundo de la lectura, y es muy jovencita, tiene 25 años, y te digo, los textos eran muy de niño, o sea, se repetían no solo las palabras, no sabía cómo expresarse, tenía las ganas, pero no llegaba más. Le hice el comentario, le dije, mira, a ti te falta esto y esto otro. Ah, mejor, ¿y cómo podría mejorar? Le digo yo, mira, por lo que veo te falta mucho por delante todavía. Yo creo que lo mejor es que empiece por lo más básico, leyendo algunos autores, leyendo algunos libros, y de ahí para adelante, no sé, pues, ¿qué libros tienes en la casa? Ah, tengo algunos de Julio Verne. Ah, ya, entonces comienza con los de Verne por último. Dijo, no, es que el problema es que a mí no me gusta leer, pues, me carga. Entonces digo yo, oye, si te carga leer, ¿cómo diablos vas a querer escribir? Entonces, si no tienes ese bagaje cultural, no sé por dónde ayudarte. O sea, tenemos que hablar con alguno de los profesores del grupo, a ver qué te podría decir, pero si no tiene ese incentivo de leer, es imposible que trates de acercarte a escribir, pues ese es el otro punto. No sé si ustedes están de acuerdo o no. Bueno, sí, simplemente buenísimo darle el paso. Eso creo que es algo en lo que todos los escritores estamos de acuerdo en que no podemos escribir si no leemos y tenemos que leer un montón. Incluso Borges decía que está más orgulloso de lo que él ha leído de lo que ha escrito. Y uno es mejor escritor. Esto lo dice una escritora americana que me gusta mucho, se llama Joyce Carol Oates. Cada vez que lee algo. O sea, yo no soy la misma María Alejandra después de haber leído a un escritor bueno, además, en alguna cosa. Cambio, no significa que le vaya a copiar, pero ya soy una potencial escritora mejor por haber leído eso ahora. Rodrigo. Claro, ese es el chiste legado que yo, a ver, una vez encontré la cita y no he vuelto a encontrarla, así que si me equivoco, perdónenme, pero voy a decirlo igual. El chiste legado de Stephanie Meyer, ¿no es cierto? Que creo que se ufanó fuertemente de
haber escrito de los vampiros sin haber leído jamás una novela de vampiros para no verse influenciada. Claro, pues, si vamos a esa lógica, voy a escribir, mejor no leo nada para no verme influenciado en lo que voy a escribir. Por supuesto que es una mirada bastante simplista, ¿no? Aquí, cualquiera sea la literatura o el arte que uno quiera desarrollar, uno tiene que conocer profundamente ese arte, ¿ya? Antes de lanzarse a desarrollar ese arte. ¿Ya? Uh-huh. Claro, uno puede escribir antes para uno, pero si uno quiere salir al público, no puede faltarle el respeto de esa manera. Exactamente. Jesús, por tu parte. Yo creo que hay un juego. Claro, yo como actualmente escritor he tenido muy poco tiempo para leer, porque me estoy tratando de dedicar más que nada a escribir. No es que no me guste leer, de hecho cada vez que puedo leer algo lo leo, y cuando puedo leer algo más ligero también trato de leerlo, porque hay que ir leyendo. El tema está en que, claro, si nunca has leído nada, tal vez te falta mucha cultura para poder tratar de expresarte, formar ideas y todo lo que quieras. Entonces, creo que escribir es como cualquier tipo de carrera. Para poder escribir tienes que formarte decentemente, o sea, tienes que haber leído bastantes cosas, independiente de lo que sea, el género, lo que tengas, para poder tener una noción de lo que estás haciendo primero que todo. He visto muchos escritores que, claro, les he preguntado si ellos leen y leyeron los clásicos y sería, pero ellos no tienen una cultura de nada artístico, ellos simplemente quieren vomitar su idea. Y eso no está mal si es que no se dedican a trabajarlo. Muchos lo hacen y quieren publicar, no les importa la edición, y se enojan poco menos si hay algún tipo de sugerencia de edición. Ahí está un poco, creo yo, el problema. Una cosa es escribir, otra cosa es poder editar. Son dos áreas muy distintas, y el poder autoeditarse, el poder autocriticarse, claro, eso ya depende de el estudio que estás teniendo, de que pudiste leer mucho, de la autocrítica que tienes, cómo vas formando lo que estás haciendo. Entonces, ahí hay un poco de diferencia. Creo que no tiene nada de malo si en algún punto no puedes seguir leyendo, pero claro, creo que está mal de plano nunca haber leído y pensar que puedes hacer algo que tenga que ver con lectura si no sabes cómo es leer. No sé si se entiende un poco lo que trato de decir. Sí, se entiende lo que estás tratando de decir. Me estaba acordando que hace un par de años atrás, en FILSA, la Feria Internacional del Libro, me acuerdo que estaba en uno de los stands chilenos, que habían algunos escritores nacionales firmando sus libros, y viene una chica que no tendría más de 12, 13 años, con el papá, compra un libro y se va, y a los 5 minutos vuelve y le dice al escritor, ¿sabe que me fui leyendo el libro y la primera y segunda página, mejor, tiene esta falta de ortografía, tiene esta otra falta de ortografía por acá, esta y esta y esta? Eran como 4. Y él se la sacó el escritor diciéndole, mira, allá está el editor del libro, anda a hablar con él, que es el dueño de la editorial, y reclámale porque no hizo una corrección de texto como se debía. No. Eso, como un chileno se llama patear la pelota a un costado. Así que, Cristian. Ha habido muchas cosas que han dicho interesantes, todos. Un poco al mismo tono y hablando de lo que decían ustedes. Uno, yo creo que el escritor siempre necesita tener referentes. Se cortó, Cristian. ¿Ahí? Ahí sí, ahí está. Ahí sí. No solamente se encuentra el referente, digo yo, que los referentes no solo se encuentran ahora en la literatura, ahora también se encuentran en el cine, se encuentran en las series de Netflix, se encuentran en los cómics, se encuentran en el manga. Entonces hay una serie de referentes en la ciencia ficción que vos no puedes estar desconectado de esos otros referentes, porque al final de cuentas tú también debes hilar tu obra de acuerdo no solo al referente lector, sino también visual. O sea, hay que tomar eso en cuenta. Y también con respecto a la lectura, el leer o no leer depende del método del escritor. Yo recordaba, hablemos de un autor mainstream, Mishima, por ejemplo. Mishima en cambio, él decía que hace sus obras, pero obviamente le decía, ¿no? Él decía que, por ejemplo, si está haciendo una novela, no lee novelas, solo lee poesía. Y si está haciendo poesía, no lee novela. Entonces era como para no seccionarse, digamos, para no dirigirse, ¿no? Son métodos.
pero igual está leyendo algo, ¿no? Pero lo que yo quiero dejar aquí claro es que no podemos al escritor de ciencia ficción contemporáneo dejarlo solo en el hecho de la lectura. Podemos dejar en una lectura en un sentido más amplio, leer imágenes y leer textos, porque ahora la ciencia ficción está en 3D. La vemos en la ciencia ficción, en los libros, en los textos y ahora hasta en la pandemia. Eso les quería comentar. ¿Rodrigo? Yo, bueno, voy a interpelar un poquito. Yo creo que evidentemente un escritor cualquiera tiene que estar muy conectado con la realidad. Pero si el escritor, o sea, el arte en particular es escribir, ¿ya? Si yo me voy a dedicar al cine, obviamente tengo que saber de cine. Obviamente que es deseable saber de todo. Pero creo que en el caso de un escritor lo fundamental es conocer el arte de escribir, y el arte de escribir se aprende leyendo y leyendo analíticamente. ¿Qué otras formas de arte te pueden ayudar? Claro que te pueden ayudar, pero en el arte mismo, en el crafting, no sé cómo llaman, en las herramientas narrativas para poder escribir bien, ahí solamente te va a ayudar a leer. ¿Cuál es la pregunta que tenías tú recién, Roberto? ¿Se me olvidó? ¿Cuál pregunta sería? La última que tiraste. Ya, se me estaba muriendo el Alzheimer, me está atacando el Alzheimer, me está atacando el alemán. No me acuerdo en este minuto, sigamos adelante. Si me acuerdo les digo. A ver, Alejandra, ¿algo Gisela... que comentar? Sí. Vale. Alejandra, ¿algo que comentar? Sí, bueno, creo que lo que comentaste hace un momento es sobre el tema de esta escritora que mencionó que era culpa del editor. La corrección de estilo, de errores en su texto. Eso creo que tal vez es lo que... Sí. Ajá. Bueno, un escritor no... A ver, salvo que el editor se haya equivocado, pero un escritor tiene que ser responsable de lo que escribió. Yo no le puedo entregar un mamarracho a mi editor. Yo tengo que entregarle lo mejor que yo puedo hacer y corregirlo con todas las herramientas que hay hoy día. El editor no es un tipo que está ahí para poner acentos. Este está para analizar el argumento, para decir, ¿ya? Sí, eso puede tener sentido, pero no puede entregarle un mamarracho. Así es. Cristian, ¿tú querías comentar algo? Sí, lo que decía Rodrigo, o sea, creo que es un poco, creo que me lo entendió Rodrigo, ¿no? No me refería al hecho de que el escritor debe referirse solo al hecho de que tiene que ver películas, videojuegos, mangas, y con eso vamos a escribir todo, ¿no? O sea, no piensen eso. Yo también considero lo mismo que Rodrigo, ¿no? O sea, necesitas referentes, necesitas saber de tu arte. El mismo, por ejemplo, el mismo Asimov decía que siempre es necesario leer los clásicos para saber el arte de la escritura. O sea, estamos hablando de que eso creo que es consenso entre todos los que somos escritores y lo sabemos. Pero también el tema también es lo que aquí comenta, que le estoy viendo a Giselle Sambuesa, ¿no? Que también, que dice que la base de esas imágenes, ella dice, me refiero a ella, ¿no? Comillas, dice, creo que Londoño se refiere a esos referentes que nombró constituyen una base para inspiración también, inspiración para escribir. Eso, o sea, es inspirarse, es también no replicarse, no repetirse, o sea, porque no voy a hacer, por ejemplo, una historia parecida a Love Robots y pensando de que soy original, o sea, cuando ya tengo Love Robots, la gente ¿qué va a querer? Mejor me veo Love Robots a leer un libro, o sea, ahora es así, o sea, lastimosamente ahora es así para hacerlo así. Solo eso quería contar, gracias. Jesús. Una cosa, hay un tema, yo estoy en una cierta discrepancia con Rodrigo, porque existe un equipo detrás de la gente que trabaja. Si tú estás confiando en que tienes un editor que te puede ayudar porque tú tienes ciertas falencias, sea de ortografía o ciertas partes en redacción, tú estás confiando en él. Si el editor, claro, te dice, mira, te estás equivocando, dale, disculpa, entonces a lo mejor no me di cuenta, a lo mejor tengo que aprender más. Hay un montón de detalles. Pero no puedes creer, o es lo que yo pienso, no puedes creer que el autor tiene que básicamente hacer toda la obra. Por algo la edición, tanto de forma como de fondo, la hace otra persona. Yo hace un rato decía, hay un tema de autocrítica. Si tú tienes la capacidad de autoeditarte o hacer autocrítica, genial, perfecto. Pero si estás en cine, por ejemplo, no le puedes pedir al director que haga audio. Si él puede revisarte el audio, tal vez le gusta, tal vez no. Pero no le puedes pedir, por ejemplo, que vaya y te haga fotografía. Tal vez puede revisarla, tal vez no. Tal vez, de hecho, él es fotógrafo y saltó a la dirección. Tal vez quiera hacer las dos cosas.
pero él no va a hacer la película, él no te la va a ir a editar tampoco, él no te va a hacer el audio, él no te va a sacar la película, él no te la va a ir a distribuir. Son muchas cadenas de cosas distintas. Si tú estás confiando en un editor ciegamente, y de hecho le estás pagando, porque lamentablemente en Chile tienes que pagar la edición y no son baratas, Lamentablemente. Con un error. A ver, esa otra cosa. Sabes que hay un error, le dices, mira, porfa, dile, porque el compadre que me está cobrando. A ver, es que obviamente si tú estás pagando porque te editen, obviamente ahí tú estás pagando y pidiendo un servicio. Yo estoy pensando en el editor que le publicó el libro, ¿ya? No en el que uno pudo haber contratado para que te revisara el libro, porque ahí sí, claro, ahí sería responsabilidad de esa persona. Pero el libro dice, arriba, dice tu nombre. Y el editor, si es que aparece, está chiquitito, como en la tercera página. Yo, como escritor, voy a hacer todos los esfuerzos para que lo que yo puedo manejar esté excelente, porque es mi nombre el que van a recordar, no el del editor. Ya, perfecto. Yo soy el vocalista de un grupo, tengo que hacer mi mejor esfuerzo, pero yo no soy el que graba el CD. Es el productor y su nombre también va a salir en chiquito en alguna parte. Y el CD va a ser físico gracias a él. Entonces, yo entiendo. Pero lo que no sea, tiene una gran responsabilidad del nombre del grupo. O sea, perjudicaste el nombre del grupo entero. Por eso digo, yo entiendo que tiene una gran responsabilidad. O sea, claramente no es como que yo voy a escribir algo en una servilleta y se lo voy a pasar a un tipo y decir, toma, conviértelo en un libro gigante. No lo veo por ese punto de vista, por favor. Es el tema de que, claro, como te decía, si a mí se me salta una tilde, y la persona que está haciendo una edición de forma no es capaz de poner la tilde, la culpa puede ser compartida o puede ser solo de él, porque a lo mejor, como te decía, le estoy pagando. Ahora, si tú lo ves como editor, como una persona que solamente es un empresario que está ahí para sacar y publicar tu libro, claro, ahí hay una diferencia, pero para mí el editor es quien edita, más allá del empresario que es dueño de una editorial. Lamentablemente hay un problema muy grande con el tema de las editoriales en Chile que funcionan como una empresa. O sea, tú vas y te metes al Chile y dices, hola, soy una editorial, y tenés una impresora en tu casa y eso es todo. Y ese es un gran problema que hay en Chile. No sé cómo funciona el resto de Latinoamérica. Y eso sería bueno que lo discutiéramos ahora. Sí, me hiciste acordar de una servilleta, a propósito. Jodorowsky le escribió en una servilleta a Otomo el final de Akira. Recuerda eso. Siempre lo dice. Sí. Londoño, estimado amigo, adelante. Solo quiero comentar dos cosas, uno por Jesús y uno por Rodrigo. La primera con respecto, yo creo que ahí el tema también es el tema de saber si es que estamos hablando del libro como consumo, como objeto o como producto, que al rato que yo hablo como producto, la responsabilidad entera es de la empresa editorial. Y cuando yo hablo también de obra literaria, estoy hablando que la labor del escritor estoy de acuerdo con lo que decía Rodrigo, es entregar lo mejor de sí. Al final, y el entregar lo mejor de sí es por lo menos saber las reglas básicas de la gramática, de la conjugación verbal. O sea, eso es lo básico que se le cree al escritor. O sea, es lo mínimo. No le creemos que sea un corrector de estilo, no le pedimos tampoco que sea un gramático versado, pero por lo menos que maneje bien la gramática, que maneje bien la ortografía, que maneje bien las tildes. Creo que es lo básico, ¿no? O sea, al final, para mí es un dilema en el que estamos, ¿no? O sea, el producto versus lo que nosotros llamaríamos ya lo que el escritor entrega, la labor del escritor. María Alejandra, ¿tú qué dices? Bueno, yo creo que en esta anécdota específica, lo que molesta mucho también es la actitud no recuerdo si era mujer o hombre, escritor o escritora, pero de echar la culpa básicamente al corrector de estilo, creo, o el corrector de textos que, por lo menos en las editoriales que he trabajado yo, son diferentes. El editor es uno y además, después de pasar por edición, pasa por un corrector de estilo. Que se le haya pasado al autor, se le haya pasado al editor, se le haya pasado al corrector, también data de cierto nivel de irresponsabilidad con respecto a ese libro, ¿no? Pero sí hay una responsabilidad compartida, ¿no? El escritor, al menos yo soy sumamente creepy con esto de revisar absolutamente toda la ortografía. Evidentemente puede pasarse algo, porque tu vista, cuando ya has revisado mucho un texto, y ustedes me sabrán decir esto, ya se acostumbró al texto, ya no ves algunas cosas. Por eso la importancia de que haya un editor y haya un corrector de textos que además están cualificados para esto, ¿no? Pero es muy importante también que el escritor mande algo con lo que ya se sienta bastante de acuerdo, con lo que le guste, con lo que haya trabajado de la manera responsable, y por supuesto esperar eso también, esa responsabilidad de la casa editora, más aún si le están pagando. Y
o sea, porque hay también formas de publicación, ¿no? Una en la que el escritor paga también para que le ayuden a hacer todo esto, o la editorial se encarga de todo y contrata, pero por los dos lados hay una responsabilidad para que el producto salga de la mejor manera ante los lectores. Y un papelón, imagínense que mi escritora, y además una niña de 13 años, haya encontrado 2 errores en la primera hoja de cómo habrá estado ese documento si es que seguíamos leyendo. Y es un tema de responsabilidad compartida, a mi modo de ver. Efectivamente, efectivamente. Bueno, acá en Chile se ha dado mucho que ha aparecido mucha editorial y justamente juegan con eso. Si tú quieres que te publique tu libro, me tienes que pagar la impresión. Entonces, es como yo mismo fuera y simplemente voy a una imprenta y mando a imprimir mi libro por mi parte y se acabó el cuento. Pero acá hay mucha gente. De hecho, mucha gente lo está haciendo también. Justamente, entonces hay muchos que están jugando, se están autoeditando. Entonces hay muchos que están entrando a este juego de que yo te edito, pero me tienes que pagar la edición, simplemente porque vas con mi nombre. No sé si está pasando lo mismo allá en Ecuador, o en Quito, o en otras partes. No sé, ¿qué me comentan ustedes por allá, Alejandra, Cristian? Tienes editoriales pequeñas, tienes las editoriales independientes y las editoriales grandes, ¿no? Que son transnacionales. Entonces, en todas se hace un trabajo bastante responsable de justamente revisar el texto y o sea, tiene que pasar por edición. La política, al menos, porque he trabajado con ambas, con transnacionales como lo que leo, que es Antidana, y también con editoriales independientes, justamente dicen eso, ¿no? Pasa por nosotros y tiene que haber una lectura, tiene que haber una edición, tiene que haber una corrección de textos y luego sí la publicamos. Las independientes tienen sí diferentes formas de contratación. Esto es más estandarizado con las transnacionales o las más grandes, pero las independientes depende también. Si es que, por ejemplo, el texto ya viene editado por alguien, ya le pagó, digamos, el autor a alguien, pueden conversarlo. Hay esas salvedades en las editoriales independientes, pero lo que yo he visto, al menos en editorial independiente ecuatoriana, es que la revisan igual, o sea, y que por tanto hay un costo extra por la edición. Perfecto. Cristian. Yo quería agregar algo antes que siga, quería agregar un comentario de Yaron Yerovi que decía, me parece que en este debate se debe introducir el enfoque sistémico. Todos son independientes y por lo tanto son responsables. En un trabajo en equipo, perdón que se me movió el texto. En un trabajo en equipo, y si alguien se equivocó, el otro debe estar atento a corregirlo. Yo no conozco el caso particular que menciona Roberto, pero yo creo que también el escritor perdió una espectacular oportunidad de haber llevado a la niña los dos juntos contra el editor y decirle, mira, ¿sabes qué? Esta niña compró el libro y en las 2 primeras páginas encontró esta y esta falta de ortografía, y haberle hecho parte del proceso de la creación del libro, es decir, y habérselo tomado con un poco más de humor el cuento. Sí. Acá Leonor Dinamarca se nos defiende y dice, acá en Chile, Leonor Dinamarca tiene autoedición, pero tiene tremendo equipo de diseño gráfico y corrector de ortografía, gramática y estilo. Claro, ella es profesora. Que en el fondo la creación de un libro también es un trabajo en equipo. Sí, es muy buena. Jesús, ¿tú querías decir algo? Hace un tiempo atrás, durante el tiempo que Tinta Negra estuvo funcionando, tuvimos la oportunidad de trabajar con varios equipos y aprender mucho de ellos. Uno de los equipos con los que trabajamos, que tengo el libro, pero no me acuerdo cuál es bien, hizo toda una tesis sobre el tema editorial en Chile. Ellos entrevistaron a cuanto pudieron, y en Chile existían más de 120 editoriales. Y muchas de estas editoriales, dentro de la encuesta que se hizo, les preguntaban cuánto es el equipo de trabajo con el que ustedes cuentan. Y muchos de ellos les llamaba la atención la pregunta, era como, ¿existe equipo de trabajo? Hay que tener a alguien. Era como, ¿pero ustedes cómo trabajan? Y muchos literalmente, un gran porcentaje, estamos hablando de algo que se hizo con números, se hizo una tesis, es algo leo. Muchos de ellos literalmente son gente que tiene una impresora, imprime en su casa, y eso es lo que ellos consideran editorial, y literalmente son editorial según el SIC. Entonces, es muy complejo de pronto hablar sobre lo que viene siendo una editorial o el equipo de una editorial. Entonces, como les decía recién, si tú confías en un equipo es por algo, tú estás pagando, el tema de lo que tú estás invirtiendo, es muy complicado. Lamentablemente, existe un mercado de sueños muy horrible donde mucha gente que no sabe lo que está haciendo, lo que está sucediendo, se le
cobran mucho dinero por imprimir un libro, ni siquiera es por editarlo, por nada. Pasó por ahí que salían portadas que eran sacadas de Google, y fue más o menos complicado. Entonces, sucede eso. Tú en Chile vas medio a ciegas porque tampoco hay mucha educación sobre el tema. Nosotros tratamos en su momento de hacer un par de charlas sobre el asunto y tampoco se quería mucho de parte de las personas que venían a escucharla. Era muy complejo, hay mucho ego también de parte de por medio y ahí es difícil trabajar. Sí. Yo, a propósito de eso, Jesús, me acordé que conozco a un par de chicos que también editan de manera independiente y imprimen en su casa con impresoras de tinta, ni siquiera impresión láser. Entonces un día conversamos acá y decía, oye, pero ¿cómo yo voy a ser capaz de imprimir un producto en inyección de tinta, poniéndome en todos los casos? Se puso a llover o se me cayó después el texto al agua y se murió el texto que compraron ¿cómo se llama? El cliente. Entonces tenemos dos opciones. Una, que o yo mal como escritor-editor por hacer un trabajo tan mal hecho, o directamente me importa un comino porque yo ya, lo único que me interesa era que me compraran la obra. Y si se le mojó, se le murió, se le rompió, ya ese no es parte de mi cuento. No sé, ahí me dio esa espina, no sé a ustedes si comparten eso. ¿Rodrigo? Mira, complejo el tema. Me genera ciertas cosas contradictorias. Primero, yo creo que toda persona adulta, y no toda persona, tiene derecho a ser artista, ¿ya? Yo no creo en el artista divo o diva, sino que todos tenemos derecho a ser artistas y disponer de nuestro tiempo libre para crear algo, y sería súper deseable que cada ciudadano de este mundo aprovechara algo de su tiempo libre para crear alguna forma de arte, ¿ya? Y eso significa que en el caso de aquellos que han optado por la literatura, también tengan derecho, de alguna manera, a exponer su obra, y eso solo puede pasar a través de bueno, antiguamente solo podía pasar a través de una editorial, hoy día uno tiene la opción de la publicación virtual, donde ya ni siquiera necesita eso, ¿ya? Pero supongo que estamos hablando del libro físico, porque si no, esta conversación no tiene mucho sentido, porque en la literatura... Justamente, el físico. Y ahí yo agradezco la labor de las editoriales independientes, en el sentido que le dan la opción, pagado, no pagado, como sea, le dan opción a un simple ciudadano de poder ver su libro convertido en papel, ¿ya? Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Roberto, que hay abuso, ¿ya? Hay gente que se quiere, no sé si enriquecer, no sé si da para enriquecerse, pero sí obtener dinero, aprovechándose de estas esperanzas y de estas ganas que puede tener un simple ciudadano de ver su libro en papel, ¿ya? Igual yo rescato la labor de esas pequeñas editoriales que honestamente y con los costos a cero o en rojo logran poner un par de libros en alguna librería o en alguna feria. Perfecto. Leonor Dinamarca dice, hay mucha gente con editorial falsa en Chile. En mi caso, dice, estoy inscrita como editora. No todos los hacen, he visto libros publicados y vaya, es dramático cómo le roban el dinero a escritores chilenos. Mira, ese es el caso de Leonor. Y me estaba acordando de Divos, que tú estás hablando, Rodrigo. Yo me acuerdo que sería como el año 93 que nos fuimos a la Feria Chilena del Libro, a la FILSA, que nos trasladamos a uno de los encuentros de ciencia ficción de Ficcionauta, que nos pidieron al Instituto Nacional de la Juventud, el stand que tenían en FILSA. Y recuerdo que un día llega un joven, era joven, un escritor nacional, con una pinta de galán, que te la encargo, y con una chica, muy en pantalones de cuero, muy ceñido. Era una modelo, por donde tú la miraras, así, cinturita de abeja, increíble, muy tomada del brazo. Y el tipo con un ego, como tú dices, yo no había visto eso. Hola, vengo a dejar mi libro, ¿dónde tengo que dejarlo? Este es mi próximo libro, si no lo has leído, aprovecha, chico, y léelo. Vas a ser muy feliz y vas a querer leer mucho más de mí. No lo olvides, léeme, te lo recomiendo. Y a ustedes también, oye, ustedes que van pasando, vengan, compren mi libro y llévenselo, por favor. Va a ser una experiencia atómica y nunca más se van a olvidar de mí. Y realmente, qué ganas de haber estado ahí. Sí, y verdaderamente
Nunca me he olvidado del tipo porque nunca más lo vi en mi vida y nunca más vi un libro de él publicado por ninguna parte, güey. Así es una de las cosas más curiosas que me ha tocado vivir en tantas experiencias metido en este mundillo del fandom de la ciencia ficción nacional. ¿Algo que te gustaría agregar, Alejandra, por ahí? No, qué divertido esto. Me has hecho reír un montón con esta anécdota porque, claro, es que bueno, y creo que si pudiéramos a conversar un poco más de esto, da para otro programa de todas las anécdotas que tenemos a nivel de escritores, porque te encuentras absolutamente de todo, un montón de personajes, se pueden sacar hasta historias de eso, pero no, más bien que me ha dado mucha gracia. Sí. Sí. Rodrigo Hunda dice, ficcionauta asociado, voy a recoger el carnet, recójalo nomás, porque nosotros somos los papás de la ciencia ficción en Chile, a guste que le guste, a los eventos de ciencia ficción, para que seamos sinceros. Nosotros comenzamos en el año 89 a hacer todos estos eventos y ya masivamente en 1990. Éramos todos chiquillos, estamos con petes, estamos todos ahí con pantalón corto y zapatilla y con globito en la mano haciendo todos estos eventos. Rodrigo era un puber todavía en esa época, así y muchos otros más. Así que ahí Alfaro, si somos de la misma línea, por favor, estás hablando de otro Rodrigo. No, de ti. ¿No? Sí, de ti. Somos de la misma, ¿de qué estáis hablando? No sé quién de los dos es mayor. No, yo soy mayor que tú. Ya. Pero por poco, puede ser muy poco. Sí, me acuerdo, porque me acuerdo, te estás estudiando todavía y nosotros ya estamos haciendo los eventos. Nosotros ya... No peleen, ustedes son jóvenes, están en la flor de su vida. ¿Por qué pelean por edades? Todos aquí jóvenes. Yo creo, mi amigo ahí ecuatoriano quería decir algo, estoy seguro. Diga, Cristian. Sí, yo quería solamente acotar con respecto a lo que ustedes decían de los libros digitales, y yo quería hacer un comentario, ¿no? Solamente un comentario para reflexionar, ¿no? Si bien es cierto, estamos hablando de los libros físicos, no hablamos de la publicación electrónica, ¿no? Uh-huh. Pero vamos desde la acepción misma, desde cuando empezaron los escritores. Los escritores nos pagaban por hacer las historias, ¿no? Recuerden eso, o sea, ¿por qué escribía Charles Dickens? Uh-huh. Charles Dickens escribía como loco y le pagaban. Julio Verne escribió ciencia ficción porque las historias le resultaban, y había, como dicen en Chile, billete. Sí. Exacto. Sí. Había billete de por medio, no es que había una editorial, claro, obviamente que algunos escritores, verán que algunos escritores también invirtieron. Bueno. O sea, no se puede negar que algunos también metieron plata en su obra, ¿no? Pero también les pagaban por sus historias. No olviden, o sea, no hay que olvidar que al final de cuentas esto es un arte. Y hay una frase, es más o menos para hacer un símil, no creo que vas a donde el médico, haces la consulta y le dices, chévere, nos vemos, deje ver, no le pago, o autopáguese, ¿no? Sí, así es, pa. Rodrigo Hunda nos dice que por ahí tengo un oxígeno y yo tengo uno aquí en la mano, mira. Aquí tengo un oxígeno. ¿Cuál tienes tú, la 1? No, la 1 está guardada, pero esta es la número 2 que salió en 1996. Sí, pues la 1 la tengo yo, la encontré hace unos días. Sí, tenemos que escanearla y subirla. Así que eso. Chicos. Fue el que hizo la preciosa portada que siempre le voy a agradecer a mi única novela. Así que de nuevo, saludos, Rodrigo, gracias. Oye, muy buena la portada, me acuerdo. Sí. Así que un abrazo. Amigos, nos pasamos porque esto era ¿cómo se llama? Simplemente 1 hora y media. Ya nos quedan 10 minutos para que sean las 5, bueno, para que sean las 7. Si quieren, cerramos acá o nos quedamos 10 minutos más, pero con el compromiso que tenemos que hacer una segunda parte de esto de ciencia ficción en Latinoamérica, porque la gente está muy contenta. Por ejemplo, Leonor nos dice, quiero los contactos de los invitados, me encantaron. Están interesantísima la conversación, se agradece. Yo creo que podemos hacer un segundo conversatorio directamente enfocado en la ciencia ficción en Latinoamérica. No sé qué dicen ustedes, ¿les interesa? A mí me encanta escuchar las visiones que existe de no solo de la ciencia ficción, sino que toda la literatura en el resto de los países. Me encanta saber más, aprender más. Es genial, yo lo encuentro genial. Abrirse todo el tiempo a la frontera. Uh-huh. Sí. Yo también estoy de acuerdo, me comprometo igual. Uh-huh. Señorita, ¿usted? Muchísimas gracias, la tertulia ha sido muy divertida, también me ha gustado muchísimo conversar y conocerlas.
Sí. Terrence, bueno, Terrence, está ahí obligado, está ahí, es parte del panel. No, a mí no. Si yo no estoy, obviamente, si yo no estoy, esto no funciona. Claro, es parte elementario, así que no, parte elementario. Así que no hay problema. Sí. Bueno, y también recuerden, esto también lo sacamos hace un tiempo atrás, que es LDP Magazine, versión en papel, pero todos los meses estamos saliendo de manera online a través de www.ldpmagazine.cl, en lo cual ustedes podrán hojear nuestra revista tal cual como lo hace con una de papel. Esa ya se nos viene, estamos atrasados por trabajo, no habíamos podido sacar los números anteriores, pero ya de aquí a fin de mes ya está la próxima LDP Magazine en vivo, digo, online. No nos confundamos con el programa de LDP Magazine en vivo que va los días jueves por tu zona X y estos conversatorios que van a continuar cada sábado a las 5 de la tarde. Rodrigo, ¿algo que agregar? ¿Algo que comentar que te gustaría que la gente supiera? A ver, nada, agradecerles que hayan visto, agradecerte de nuevo, Roberto, por la invitación, disponible para cuando tú quieras, y mucho gusto haberlos conocido, todos, bueno, los que conocía ya los conocía, y a los que no, mucho gusto haberlos conocido. Eso nomás. Cristian, ¿por tu parte? Por mi parte, como siempre, es un gusto compartir con ustedes, estar aquí conociendo varias de sus visiones, de lo que opinan de la ciencia ficción, incluso del mundo del libro de la ciencia ficción, que me parece sumamente importante. Pero lo que más me interesa a mí, quiero expresar aquí el tema, es que estamos en comunidad. Nosotros tenemos un continente entero que habla español y ahora esperemos que hablen lenguajes de ciencia ficción, que me parecería hermoso, ¿no? Entonces la comunidad latina también se puede ver beneficiada de este tipo de comentarios y de generar más debates y más críticas. Solamente quería hacer, también acotar también el tema de que algunos artículos también los tenemos por Teoría Omicron de Magazine, que también los sacamos porque nos parecen extraordinariamente buenos, ¿no? Sí. Compartimos artículos con Cristian. Cristian nos comparte artículos de Teoría de Omicron y nosotros de nuestra gente de LDP Magazine tenemos esa fusión entre revistas hermanas. Así que eso. Señorita, por su parte. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Me ha encantado compartir este espacio. También les agradezco a las personas que han estado súper activas en el chat. He estado viendo cómo comentan y me ha encantado también esta interacción que podemos tener con las personas. Y bueno, algo bueno que se saca de esta cuarentena es eso, y de la tecnología, ¿no? La posibilidad de estar interconectados cada uno en nuestra casa y de estar conversando con personas, pero no, o sea, justamente eso. Gracias a la tecnología podemos hacer esto y podemos seguir potenciándolo precisamente porque podemos usarla para cosas tan chéveres como hablar de ciencia ficción y del tema del libro, del tema de las editoriales, de todos estos debates importantes sobre el tema que nos compete a nosotros como Latinoamérica y como bien dice Cristian, ya como una comunidad que se ve a futuro creciendo y mejorando y siguiendo con su producción. Jesús, por tu parte. Primero que todo, me encanta el amor que a su forma, a su estilo, todos tienen por la literatura y la ciencia ficción. Me encanta ocuparme de este encanto que todos tienen por la literatura y la ciencia ficción. Yo fascinado de hablar con ustedes, me encanta, muchas gracias. Me encanta, como decía la colega, ver el chat, la gente preguntando cosas, la gente opinando, también absorbiendo lo que podemos entregar, lo que somos capaces de hacer. Así que muchas gracias, feliz por estar aquí, feliz por haber compartido este tiempo con ustedes y feliz de volver a compartirlo porque está muy buena la conversación, realmente da para mucho tiempo. Sí, entonces quedamos comprometidos para una segunda parte, Ciencia Ficción en Latinoamérica 2. Sí, me parece bien, me parece buena, muy buena la idea. Cuando quiera, maestro. Perfecto. Señorita, ¿está de acuerdo? Esperando entonces la invitación formal para vernos nuevamente. Sí, tenemos varias conversatorias ya más que ya están en carpeta, pero yo creo que ya en septiembre retomamos la segunda parte de Ciencia Ficción en Latinoamérica. Así que desde ya, un gusto, le doy las gracias en nombre de todo el equipo de LDP Magazine, que hoy estamos todos encuevados y trabajando de manera online, muy felices para llegar a nuestros lectores, y quedó una preguntilla ahí en el tintero, es que si estaban de acuerdo con todas las publicaciones que estaban saliendo en Amazon en este minuto. Así que esto yo creo que los vamos a dejar en carpeta.
para responder en el segundo conversatorio dedicado a la ciencia ficción en Latinoamérica. Así que un abrazo a todos, los queremos y nos estamos viendo ya los próximos días. Y con Cristian parece que vamos a estar el martes nosotros, ¿verdad? Sí, estamos... martes, sí. Ah, ¿cómo? No te escuché bien. Este martes, ¿verdad? No, el viernes. El viernes, ya. Viernes. El viernes estamos en Teoría Omicron conversando igual de ciencia ficción, ¿no? Siguiendo hermanándonos. Hermanando, sí. Ahí estamos conversando con Teoría Omicron con nuestro amigo Cristian. Así que ya, amigos, un abrazo, los queremos y LDP Magazine estimulando la lectura más allá de la creatividad. Así que, y la lectura. Nos vemos, amigos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.